de TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mira, Arroyo ya está en la pantalla. Lo tiramos acá. Y entramos y estamos. Sí, ahí estamos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andan mis compis? ¿Todo en orden? Feliz lunes, feliz arranque de semana. Igualmente para usted, Melina. Bueno, recién le estaba preguntando a mi compañera fuera de aire, porque estuvo Cristina Fernández de Kirchner haciendo la presentación del libro y también hizo un montón de declaraciones. Bajó como en otro registro, habló, porque bueno, también estaba en Lumet, así que fue como en otro registro, pero ¿qué le pareció? Hizo como una especie de mea culpa también. Para mí estuvo muy bien. Primero, lo que dijo es que hemos tenido un problema serio en este gobierno y que las cosas no han funcionado. Eso está claro. Segundo, lo que planteo es que estamos, me parece, de alguna otra palabra, frente a un modelo agotado, que hay que hacer otra cosa. Sobre todo en educación y en salud, lo planteo con claridad. Para mí estuvo bien. Yo creo que lo viene diciendo hace rato. Ella habló de la economía bimonetaria hace un tiempo largo, la necesidad de encarar otras cosas. No suponer que esto es derecha o izquierda, que hay un montón de gente que está votando alternativa porque está cansada, porque no le alcanza, porque la pasa mal. Asumir que la sociedad se derechizó es un error, sino es partir de la base que hay un montón de gente que la pasa mal, que está cansada y que está buscando una alternativa y la encontró en un candidato de extrema derecha. A mí me gustó lo que dijo, sobre todo esta idea de que hay que hacer otra cosa para adelante. ¿Y es posible hacer otra cosa? Argentina va camino a hacer otra cosa. La haremos nosotros bien, la hará otro a lo bestia, pero va camino a hacer otra cosa. Argentina va a un proceso de cambio profundo, no tengo dudas. Se podrá hacer de manera equilibrada y ordenada y yo espero que nosotros, Unión por la Patria, tengamos la posibilidad de hacerlo. Esto es, por ejemplo, una secundaria moderna, tecnológica, que se puedan elegir materia, vincular escuela y trabajo en los 2 últimos años, o se puede hacer a lo bestia, que es el sistema voucher, que claramente aumenta la desigualdad. Pero va a un proceso de cambio. Lo que dije con la escuela secundaria lo puedo decir con el sistema de crédito, con el modelo de desarrollo económico, con los programas sociales. Argentina va a un cambio profundo. Mi duda, o mi intención, es que sea equilibrado y razonable. Mi duda es que no termine siendo a lo bestia. Hablando de educación, Patricia Bullrich también en Mendoza habló de no más paros, calendario escolar completo, un sistema como de limitaciones para que los docentes hagan paro. ¿Se puede, digamos, con sueldos tan mal pagos, pensar o exigir que no se vaya a un cese de actividades? Ellos vienen planteando hace tiempo el tema del servicio esencial y la imposibilidad de generar paro. Eso para mí es un error. Sí, lo que tenemos que garantizar son 190 días, no 180, sino 190 días de clase. Y sí hay que tener reglas. De verdad está complicada la situación. El que termina quejándose porque envía a sus hijos a la escuela pública y tiene muchos días que no tiene clase, que esto y lo otro, es cierto que hay un problema serio. Yo no creo que se pueda declarar servicio esencial, que está mal declarar servicio esencial al sistema educativo, pero hay que ordenarlo mejor. Sobre todo, más allá de los docentes, hay que hacer una secundaria moderna, atractiva, interesante para los alumnos. Los alumnos en general van a la escuela primaria. El 98% están escolarizados en la primaria. El problema aparece desde los 14 años para adelante con la deserción escolar, que no es solo un tema social, es un tema de que la secundaria no tiene que ver con la realidad. Bueno, hay que hacer otra distinta. Yo, por ejemplo, creo que hay que poder elegir materias. Ir al sistema dual y vincular escuela y trabajo en los 2 últimos años. Pero no ir al sistema voucher. Yo evalué, a mí me tocó evaluar el sistema voucher en otro país que lo aplica y claramente aumenta la distancia. No es que no hay problema, el problema es serio, pero el sistema voucher los complica más. ¿De qué manera? No sé si viste en el último par de días, estuvo circulando mucho en redes sociales un video de una persona que le está haciendo preguntas a diferentes personas a quién votaban las PASO y son dos chicas que son chilenas. Sí, la vi. Y bueno, y precisamente le preguntan, bueno, acá tenemos un candidato que está buscando implementar lo que se hace en Chile y le dicen, no lo hagan porque es un desastre. Vos estás analizada hace mucho tiempo el sistema vouchers y contanos un poco a qué conclusiones llegaste de cómo fue la implementación en Chile y cómo sería acá en Argentina. Hay 2 problemas en el sistema voucher. Las chicas estas se refirieron al tema universitario, que es tremendo, porque en Chile la gente se endeuda para estudiar. Vos tomás un préstamo, te recibís o no, depende de cómo te ha ido, terminás endeudándote y un lío bárbaro permanentemente y deudas a tasas usurarias. Boric, el actual presidente, tiene a Camila Vallejos en su gobierno. Ellos son resultado del conflicto educativo, son resultado de todas las protestas que hubo. En la secundaria funciona así el sistema voucher.
La persona tiene un voucher. Supongamos yo tengo 20.000 pesos y cada uno tiene un certificado de 20.000 pesos. Yo voy a la escuela, él es el director, le doy el voucher y cobra los 20.000. El director de la escuela cobra por tantos alumnos per cápita, el 50% del financiamiento es eso. El otro 50% es como le va a los chicos en la escuela, en las pruebas a aprender. O sea, esa escuela se financia mitad por la cantidad de alumnos que tiene y mitad por el rendimiento escolar. ¿Qué le pasa a los directores en términos prácticos? No toman a los chicos de los barrios pobres porque les tira para abajo la prueba de aprender. Entonces solo queda esa escuela de allá que no va nadie y ahí van todos los chicos pobres. Te aumenta la cosa de escuelas para ricos y para pobres. La directora o el director, que está muy presionado y que sabe que va a ser evaluado por cómo le va en las pruebas a aprender a los chicos, rechazan los que sabe que vienen muy atrás y que entonces no van a tener buen rendimiento. Te aumenta esa distancia. ¿Quiere decir que en Argentina no hay problemas? No, en Argentina hay escuelas para ricos y para pobres, hay un problema serio. La secundaria no tiene que ver con la realidad. Ahora, de ahí a dinamitar todo y al sistema voucher es un error. Lo universitario es lo mismo. Realmente el nivel de endeudamiento de los chilenos con el sistema universitario es desastroso. Y de hecho Piñera, después de una gran movilización, bajó la tasa de interés. En vez de quitar, o sea, hubo un lío bárbaro en Chile, movilizaciones muy grandes. Lo que dijeron es, bueno, por lo menos no tan crédito de usurario, pero el problema sigue estando. Y además lo que aumenta es el clasismo. Absolutamente. Pues es una sociedad que en ese sentido lo primero que te pregunta es, ¿en dónde estudiaste? Sí, porque pero... en dónde estudiaste es la referencia de, digamos, cuánto dinero ¿Cuánto tenés en el vale? bolsillo. Invertís y futuro. la reputación de la Y universidad. tu futuro, pero además el sistema, los incentivos son para eso. Pues si yo soy director y estoy presionado por cómo me viene el rendimiento, no voy a tomar a los chicos que me van a bajar el rendimiento en las pruebas, naturalmente. El incentivo está armado, no es que los directores son buenos o malos, funcionan con unas reglas que los obliga a tratar de no tener a los chicos más pobres. Entonces, la escuela de la vuelta, que solo pueden ir los chicos pobres y no tiene otra posibilidad, toma eso y ahí tenés escuela de ricos y escuela de pobres. Ahí tenés el proyecto de educación, de financiamiento de educación 2030, que acá creo que estuviste cuando lo presentó Jaime Persic en el Centro Cultural Kirchner. Establece el crecimiento hasta el 8%, un 6,5% para los niveles escolar, primario, secundario, terciario y un 1,5% para la educación universitaria. Y ahí está planteado un debate que está hoy en la campaña electoral, porque está la inversión mayor en educación, salarios mejores, pero además sostener cuestiones ligadas a lo que vos decías, a la robótica y a lo que tiene que ver con las carreras intermedias. ¿Cómo pensás que ese debate hoy se puede llegar a dar en el Congreso, tomando en cuenta que tenés de un lado un sector que te plantea que justamente esto, las escuelas voucher, con lo cual los sueldos para los docentes indudablemente dependerían de lo que recaude cada escuela, y por otro lado, otro sector que dice no, hay que hacer desaparecer la investigación de determinadas cuestiones? No, yo creo que el sistema educativo tiene serios problemas. Uno es el financiamiento, pero no es el único. Si nosotros pasamos del 6 al 8 de financiamiento educativo y no cambiamos nada más, el problema va a ser lo mismo. Va a haber mejores sueldos, claramente, algo más de investigación, pero va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que mejorar el proceso de aumento del porcentaje de Producto Bruto Interno de Educación, llegar a 8, eso es correcto, pero hay un problema práctico. Uno de los problemas que tiene Argentina es que las carreras universitarias son muy largas. Uno estudia una determinada, es para contador. No es nada o es contador en 5, 6, 7 años, depende de cuánto la haga. El mundo en general ya genera instancias intermedias. Yo no llegué a recibirme de contador, pero tengo estos créditos por tantos seminarios que hice, más hago otros en otro lado y tengo otro tipo de carrera, o una tecnicatura en el medio, o puedo encararlo de otra forma. Y además hay que hacer, para mí, y eso está bien lo que están haciendo, sobre todo con medicina, que es achicar la carrera universitaria de grado y fortalecer el posgrado. Si yo me recibo de médico generalista y después me especializo en garganta o en determinada cosa. Hacia todo eso hay que ir. Yo creo que nuestro sistema educativo hay que repensarlo mucho. De ahí a dinamitarlo es otra cosa, porque uno de nuestros grandes valores es nuestro sistema educativo. Pero yo soy lo que creen que el financiamiento solo no lo va a resolver y que el problema en la secundaria no es de financiamiento, es de contenidos, es de organización, es de que no tiene que ver la escuela secundaria con la vida cotidiana de los jóvenes. La salida laboral, digamos. La salida laboral y los intereses, el pibe que está en el celular. Hoy el joven que lo que le interesa, lo que no le interesa, no le interesa. Yo recorro las escuelas permanentemente y hablo con las directoras. Y una de las cosas que les llama la atención es que hay jóvenes que tienen 8 o 9 en una materia y 2 o 3 en la otra.
Y no son pibes que no saben de una cosa y otra no. A esto le dieron bolilla, a esto no. Y se repite mucho y tiene que ver con que lo que se interesa le ponen pila y lo que no, no. Hay que hacerla más atractiva, otros contenidos. Y ahí perdón, chicas, y ahí te repregunto el tema del financiamiento y uno de los planteos que tiene es el 100% de la digitalización y la provisión de computadoras, digamos, algo que se abandonó y que los resultados se ven en la cantidad de pibes que están investigando en computación a lo largo de que existe Conectar. Eso es la base. La alfabetización hoy es digital, eso es la base. Es como antes uno aprendía en primer grado, leyendo, separando en sílabas. Hoy la alfabetización digital es elemental. Eso es básico, eso es básico. Ha sido absurdo que el gobierno anterior lo deje de lado, no tiene ningún sentido. Bueno, entiendo yo que ahora lo hicimos por ley, o sea, esto va a funcionar. Pero necesitamos hacer algo más moderno, más tecnológico. O sea, es matemática y lengua, porque eso te abre la cabeza, es robótica, informática, tecnología. Nosotros 4 estamos en la misma división. A mí me interesa cultura y deporte, voy a hacer estas materias. A ella le interesa otra cosa, puedo hacer otra. Para testear, yo me di cuenta que no me interesa eso y voy cambiando. Y después en los 2 últimos años vincular escuela y trabajo. Estoy trabajando en un lugar, en los 2 últimos años de la escuela, y veo, creo que quiero seguir abogacía. Voy a un estudio de abogado y veo que no me interesa para nada. Me sirvió también para ir testeando vocaciones, la propia escuela, o hago 3 cosas y voy viendo. Pero digo, no estoy inventando nada. Así funciona el sistema en muchos lugares, sobre todo en Alemania, que el sistema dual es como una tradición muy fuerte. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Y eso es en parte con más financiamiento, porque hay un problema con los docentes que van corriendo de un lado a otro, el docente taxi para dar clases, pero es un tema de contenido. Tenemos que animarnos a transformar sin dinamitar. Yo creo que la extrema derecha propone dinamitar. Ahora, entre dinamitar y decir que está todo bárbaro, no está todo bárbaro, tenemos que hacer un cambio razonable. Y en el plano laboral también se viene otra discusión, de hecho mañana se reúne la comisión y tiene que ver con, bueno, evaluar también, tomando de otros países de la región, este esquema de reducir la jornada laboral. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? ¿Y en qué sentido puede ser bueno o malo reducir la jornada? Yo creo que es bueno, que es positivo, que en los países que ha funcionado bien, en términos de reducir a 6 horas progresivamente y lograr una base más fuerte de trabajadores. Me parece que naturalmente, además, para el funcionamiento general de la economía, el ocio y el consumo es clave también. Entonces, menos horas permiten más movimiento. Ahora, no va a resolver el problema de la pobreza en la Argentina ni del 40% de informalidad laboral. Yo voy a votar a favor. Creo que es un camino, que tenemos que ir a la reducción de la jornada laboral, que para sectores como el financiero u otro tipo de trabajos es importante. Ahora, después tenemos nosotros 40% de informalidad laboral y eso tenemos que resolverlo de otra manera, con un ingreso básico universal. Pero sí, es un camino. En Europa es la salida, pero Europa tiene 2% de informalidad laboral, nosotros tenemos 40%. Para nosotros es un camino para mejorar el mundo laboral formal, pero no va a resolver el resto de los problemas que tenemos. ¿Y qué se puede hacer para, Mary, para achicar la brecha también, ¿no? De género sobre todo, para que las mujeres estén más incluidas en el escenario laboral? Porque, digamos, todas estas discusiones, si no se discute la agenda de cuidados, me parece que es como que cae en saco roto. Absolutamente. En realidad, el tema central de la mujer en el mundo laboral es el tema del cuidado de los chicos. En esencia es ese. Y es lo costoso que es el cuidado de los chicos cuando la mujer sale a trabajar también. Yo recorro permanentemente barrios donde alguien me dice, mira, me ofrecieron 60, 70 mil pesos para trabajar tantas horas, pocas horas. Saqué la cuenta. Tengo que contratar a una persona que cuida a mis hijos. Voy a viajar, me como un sanguchito en el medio, cambié la plata. O sea, también implica el no tener... Nosotros necesitamos universalizar sala de 3, 4 y 5 años en jardín de infantes y extender lo que se llama el jardín maternal de 45 días a 2 años, para que entonces la mujer tenga realmente un lugar donde estén a cuidado de los hijos y la posibilidad de ir camino a vincularse más con el mundo del trabajo. Esa es una. La otra es que igual tenemos 40% de informalidad laboral y vamos a tener en los próximos 10 años 40% de informalidad laboral en Argentina, con lo cual tenemos que generar mecanismos para mejorarle una base de ingreso para el 40% de la gente que está con dificultades. No, son los dos grandes temas, me parece, un poco, qué hacer con la informalidad y qué hacer con el sector formal. Vos te referiste a que la reducción de la jornada laboral y tal como se implementó en un montón de otros países, en este caso Chile es un caso por la positiva, terminó beneficiando. Pero, ¿de qué manera puntualmente? Porque entendemos que a los trabajadores los beneficia porque son más horas de ocio, en todo caso pueden equilibrar con otros trabajos porque estamos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo,
Pero yo me anticipo de lo que van a hacer algunas objeciones de los representantes de la UIA que van a venir mañana, que te van a decir, esto me aumentará el costo laboral. ¿Yo cómo hago para cubrir el resto de las horas? Porque la idea es que los trabajadores y trabajadoras sigan cobrando lo mismo. Entonces, ¿cómo hacen las pymes? ¿Cómo hacen las empresas frente a esta perspectiva? Van a tener que terminar pagando tal vez un dinero que no tienen. Eso va a ser una objeción el día de mañana. Sí, y es una objeción válida. En ningún país se hizo tocando un botón y de golpe, sino que es un proceso en tiempo y en los años. No es que mañana la pyme de golpe tiene que menos horas y entonces, como tiene un comercio, tiene que contratar a otra persona más. Es un proceso. En ese proceso se va organizando. Sale bien en un país cuando pasan dos cosas. Cuando efectivamente funciona, hay más socios, más consumo, más movimiento económico y cuando hay más trabajo formal. O sea, funciona bien cuando se cumplen las dos reglas. En algunos países se ha dado bien, en otros no tanto y va camino a hacerse. Pero es un proceso. Sí, claramente, implica un cambio en la reorganización general, pero es un proceso. Y en ese proceso hay que tomarlo. Y Chile se ha hecho bien, pues se ha hecho por etapas, por años, en algunos sectores. El sector financiero, el sector bancario, más rápidamente lo puede hacer, a otros sectores que no. Pero nosotros nos quedó una jornada laboral muy alta, de las más altas del mundo, eso objetivamente. Sí, y también como cambiar un poco la perspectiva y la mirada, digamos. Ahí donde vos pensás que tenés que cumplir con una cantidad de horas, me parece que hay que propender a pensar en cumplir con objetivos. Que la mujer realmente atravesada por la maternidad, la posibilidad de trabajar de manera remota o completar parte de su jornal de manera remota, como muchas hacen, que eligen incluso un esquema que es un esquema híbrido, también favorece a que esté más contenta, más conectada con sus afectos, más motivada, porque, y yo me imagino que al reducir una jornada laboral también tenés mayor posibilidad de ascensos dentro de una pyme o de una empresa, porque hay que cubrir de manera interna, es mucho más fácil cubrir puestos que de manera externa. Y hay que animarse del campo nacional y popular, de donde estoy yo, a hablar de productividad también. O sea, hay condiciones diferentes, hay otro... El mundo de tantas horas de trabajo, por tanto, es de la cadena de montaje. Para hacer un auto hacía falta un montón de gente, yo hacía esto, otro pasaba otra cosa y así terminaba el auto. Eso ya no es más. Ahora es un ingeniero con un botón y un conjunto de robots armando el auto. O sea, no podemos tener el mismo esquema de organización o de jornada laboral que cuando existía la cadena de montaje, claramente. Entonces, bueno, los procesos de poder internacionalizar el trabajo también es clave. De hecho, hoy sucede, y acá a la vuelta debe haber un pibe en algún departamento de los que están cerca del Congreso, laburando para el mundo, manejándose sus horarios como fuera, cobrando en dólares, con toda la dificultad que implica cobrar en dólares y cómo lo entra y no en la Argentina. Ese mundo vino para quedarse, pero no solo un pibe, sino el conjunto, prestando servicios, todo el mundo de los call centers, nosotros hablamos con gente que está claro que no está en la Argentina cuando estamos reclamando por algún tipo de cosa. Bueno, es que tenemos la suerte de que nos atiende una persona. Sí, bueno, exactamente. Digo, de tanto insistir, yo con mi mujer somos bastante insistentes, en algún momento logramos que alguien nos atienda. ¿En serio? Pasame la receta. Porque me ha pasado de iniciar un reclamo en el banco, escuché esto, me mandás un mail y después dice, tiene que venir personalmente. Vas personalmente y estás ahí y dice, no, tiene que mandar un mail, pero me estás cargando, estoy acá, o sea... No, pero ha cambiado, el mundo ha cambiado y hay que tomar esto. Es un tema de cuidados, por un lado, para las mujeres, es un tema de reorganizar el mundo del trabajo, lo presencial no tiene el sentido que tenía en otro momento, es un tema de equilibrio también de funcionamiento económico. El tiempo que uno tiene más de ocio y más de consumo, vuelve como impuestos al Estado, hace funcionar la cadena. Ahora, para eso... No es que hay 20 millones que son así y el resto lo miran desde afuera, sino que tenemos que lograr integrar al conjunto y ese es el desafío de Argentina. Hablando de la gente que está fuera de la economía formal, entiendo que en minutos, o ya lo debe haber anunciado, Sergio Massa, una medida que beneficia a 3 millones de personas antes de ser el llamado IFE. Ahora no sé bien cómo lo va a denominar ni cuánto es el dinero involucrado. Además de eso, va a llegar al gobierno, al Congreso, la propuesta de comprar sin IVA, digamos, este 20% del salario mínimo vital y móvil, que en estos momentos son 18.800 pesos, que va a ir aumentando. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo ves esta propuesta? En estos momentos a uno le otorgan formar parte del plan Platita. ¿Cómo lo identificás? Yo creo que Massa hizo dos cosas que son estructurales de verdad. Uno es quitar ganancias y la idea que el salario no es ganancia. Y que efectivamente, algunos estaban en una situación absurda en Argentina, que uno hacía horas extra y ganaba menos plata. O un médico hacía una cuarta guardia y perdía plata. Hace poco votamos, yo mientras lo votaba decía, esto es ridículo que estamos votando, era que el médico no tributara ganancias para la cuarta guardia, pero es absurdo, o sea, lo que tenemos que darle la chance de que pueda laburar. Bueno, con el cambio que hizo Massa en concreto, ningún docente que haga un tercer turno, nadie que haga horas extras, ningún médico que haga una cuarta guardia, ningún camionero va a pagar ganancias.
Solo quedan 80.000 personas que ganan arriba de 15 salarios mínimos. Estamos hablando de un gerente de una empresa de altísimo nivel o un director de ese estilo. Ese es un cambio estructural. El otro cambio estructural es del IVA. Tienen que pagar más barata la comida a los que menos tienen. Eso es así. La comida tiene que salir más barata a los que menos tienen. ¿Cómo funciona el tema del IVA? Los que ganan menos de 700.000 pesos, yo voy y compro 1.000 pesos por este producto, me devuelven 210. Le sale más barato al que gana menos que al que gana más. Eso es de pura justicia. Y hace a la coherencia, más allá de que estemos cerca del proceso electoral, y yo doy mi ejemplo, que me tomo como una persona coherente. Macri pierde las PASO del 2019. A un mes de la elección general, quita el IVA a los alimentos. Yo era diputado de la oposición y iba a ser ministro de Desarrollo Social. Y estuve de acuerdo. A un mes de la elección, claramente. ¿Por qué? Porque lo que está bien, está bien. Y hay que quitar el IVA a los alimentos para los sectores más pobres. En eso, a mí me parece que la oposición no actuó correctamente porque hay que mantener la coherencia. Pero ¿por qué hay un límite en la devolución de ese IVA? ¿Eso Bueno, también va a estar ingresado en el texto de la entiendo ley? que sí, Sí. claramente entiendo Sí. que sí. Eso tiene que ver con el nivel de financiamiento general del Estado, pero claramente en algún momento deberíamos llegar a un sistema donde haya unos que paguen sin IVA y otros no. Igual O sea, son menos salarios, porque estamos hablando de 6 salarios en este caso. lo así que acá lo que estamos hablando es de los que ganan menos de 700.000 pesos, Sí. se les devuelve el 21%. El IVA completo en la mayoría de productos es el 21%. Los que ganan arriba de eso, no. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos, artículos de higiene y de limpieza. Que la canasta básica, al que gana menos le sale más barato que al que gana más. Eso está bien, eso es correcto, porque estamos hablando de alimentación. No estamos hablando de ocio, sino de alimentación. El cine no debería salir más caro para uno y más barato para otro. La leche, la carne, las frutas, las verduras, sí, porque hace a lo básico. En eso yo creo que está bien. Y ahí Y cuando como- lo hizo Macri yo estuve de acuerdo, aún cuando iba a ser ministro y era diputado de la oposición, pero estaba bien. ¿Y ahí cómo controlas el precio de los alimentos? Porque, Bueno, una buena ahora, cuando se hizo en otro momento el gobierno anterior, porque la vivada está siempre a la sí, orden del día. pero ahora hay menos porque ahora te lo devuelve la FIP directamente. Cuando se hizo en su momento, tenía que descontarle la empresa, el supermercado, además, eso era un lío. Hoy no, hoy el producto sale 1.000, yo voy y compro por 1.000, directo. Para el Pero supermercado. igual el entra- comerciante aumentó la Sí, pero no- pero no 20%, puedo- se hizo el Sí, vivo y pero no aumentó. sí, pero no puede aumentar por esto, porque esta vez, digo, vos sos comerciante, te ingresa 1.000, yo lo compré, a mí me devuelven 210. A vos te ingresó 1.000 por mí que me devuelven y por otro que no. El que aumentó, está aumentando por otras condiciones, pero no puede explicar lo que es por esto, porque objetivamente no le impacta en nada la reducción del IVA al comercio. Sí, y yo tengo muchas denuncias de gente que dice que están aumentando mucho los precios en los últimos días. Y no tiene que ser esta la razón, porque objetivamente le va directo al precio. Es que es pura especulación, tiene que ver con la especulación, tiene que ver con la atención, no tiene que ver con el tema del IVA, porque la otra vez que se hizo, sí, uno podía decir si descontaba o no el supermercado del almacén. Hoy no tiene que descontar nada, hoy vende el precio como le toca y la FIP directamente lo devuelve. Ahí tenés otro tema que tiene que ver con la formalización del pago en función de tener que usar la tarjeta. Muchos comercios que antes te escondían el postnet, ahora lo tienen que poner a la vista. Bueno, eso Igual es- se quedaban con el IVA, digamos, ¿no? Eso es un camino a la formalización objetivamente, porque la persona pasa la tarjeta de débito, se le devuelve, es un camino a la Argentina tiene que ir camino a una mayor formalización. También es un tema cultural. La persona que cobra un plan social o que cobra la jubilación va con la tarjeta, saca la plata y se va Sí. con la plata a pagar. Es también su tradición. Bueno, la verdad que no le conviene hacer eso hoy. La misma tarjeta que es para sacar plata te sirve como débito y objetivamente te mejora las condiciones. Es bueno, objetivamente es por ahí que tenemos que avanzar. Recién cuando venía para acá en el ascensor, una de mis fuentes me confirma que este jueves se va a debatir probablemente el compre sin IVA. Pues en comisión yo tengo, puede ser, porque yo no estoy en esa comisión, debe entrar a presupuesto seguramente. Claro, el martes, el Y mañana... yo salté, dentro del ascensor, porque dije, bien, Bien, hay pero una no, no, comisión. Carlos, Sí, Carlos no. lo dijo Sí que bien, o sea... Carlos viene el tema de Seguramente sí. El martes viene lo de... Mañana martes lo de... legislación de la horario. La reducción de la jornada laboral. El miércoles tenemos lo del tema del financiamiento educativo. Seguramente. Yo no estoy en esa comisión, por eso no Pero recibo sí información. estaba el tema, el otro proyecto que hay es... Sobre. Hay uno que dijo, Carlos Heller lo dijo el viernes, que se va a tratar, creo, justamente el tema de IVA. ¿Compra Y sin hay IVA? compra masiva y creo que hay otro más, si no recuerdo mal, Lore, si vos lo tenés por ahí. ¿Nos lo confirmó a nosotros el viernes?
Bueno, pensalo, a mí no me sale, no Sí. me acuerdo. No, Lo- nosotros porque yo no estuve lo- con vos. lo Pero del a vos IVA. sí. A A mí vos, no. te dijo que el viernes No, va a pero haber... lo del IVA es importante, de verdad. Lo del IVA realmente es estructural, es de pura así como el salario no es ganancia, es de pura justicia que los alimentos les salgan más baratos al que menos tienen. Eso es lógico. Y lo hacen gran parte de los países, o sea, es de pura lógica. Sí. Perdón. No, y desde ese lugar, bueno, la Cámara de Diputados, vos tenés idea, nos podés anticipar si están pensando una sesión para la primera o segunda semana de octubre. Sí, entiendo que va a ser más la segunda semana, no sé cómo arrancan los días, el 1 es domingo, me parece, Sí, ¿no? Sí. el debate. Me parece que la siguiente semana, en Ok. principio la siguiente semana. Ok, Hay dos debates, el 1 y el 8. Sí. Sí. Sería después, en principio, después del segundo debate. ¿Cómo estás viendo a Sergio Massa en este sprint final? Yo a él lo veo muy en eje, muy centrado y logró algo que para mí es la clave y es hablar de la vida cotidiana, hacer cosas y hablar de la vida cotidiana. Ujú. Si esto repercute o no electoralmente no lo sé, sinceramente no lo sé porque para mí la sociedad se decide las últimas 3 semanas por un conjunto el que ya está decidido y el que no, las últimas 3 semanas va a poner a ver qué va a hacer. Pero objetivamente en la PASO no tuvimos un vínculo con la vida cotidiana en términos de propuestas, de ideas o de discursos. Esta vez sí. Si la discusión en Argentina es cómo se devuelve el IVA, o lo de ganancias, o la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, que estamos hablando de la vida cotidiana. Si es de cosas que no tienen que ver con eso, la sociedad no escucha directamente y va por otro lado. Yo creo- Gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, vamos a ver si... mañana ya lo vemos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Exactamente. Y después vemos si finalmente se confirma lo que esa fuente del Es ascensor me dijo. probable que sí. Sí. Gracias. Claro, el ¿eh? ascensor con agua. ¿Viste? Un ascensor con agua, exactamente. Bueno, venimos de un arroyo, salimos del arroyo al agua. Terminamos. Todo tiene que ver con todo, todo. como diría Pancho Ibáñez. Justamente lo mencionaste, lo tenés Carlos Heller en esta entrevista que mantuvo con nosotros y anticipa, la llegada de este. Igual Mauricio Cantando estaba acá y le dice, y va a haber comisión, espéreme un cachito, dijo, déjeme aterrizar. ¿Se lo dijo Cantando? Se lo dijo Mauricio Cantando, estaba así como con una ansiedad a lo cantando y Heller le puso los puntos y dijo, no, pero un momentito que leo el proyecto y después vemos cuándo nos reunimos. Miren. El decreto está en vigencia y el mecanismo está funcionando y ya se han resuelto los problemas operativos normales cuando hay una cuestión como esta, y las ansiedades de que algunos que querían que las devoluciones estén antes que empiece a funcionar, ya sin contar con algunas chicanas que quedaron al descubierto, como lo que le pasó a Tetaz en la sesión, diciendo que podía ingresar aunque tenía ingresos superiores al techo que estaba establecido. Pero el proyecto ahora viene a eso, a convertirlo en ley, que tiene una fuerza mayor que un decreto, y establecer, pienso, algunas precisiones. Yo lo recibí hace 5 minutos el proyecto porque acaba de entrar. Claro. Pero en lo fundamental lo que hace es eso, tratar de que por ley quede resuelto hacia adelante este derecho a tener una diferenciación. Siempre se ha dicho que el IVA tenía una injusticia implícita, que era que lo pagaba todo el mundo igual. Y en este caso, justamente al establecer esa diferenciación para quienes tienen ingresos de hasta un determinado monto, se está estableciendo un trato diferencial para los sectores que menos ganan y que viene de alguna manera a complementar, aunque no se trate del mismo tema y el mismo impuesto, el beneficio que se le dio a los que ganan más de 708.000, los que ganan por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, para decirlo con precisión, en cuanto a la disminución del impuesto a las ganancias, y en este caso es un beneficio que lo tienen los que ganan menos que esa cifra, es decir, para lo que podríamos llamar la base de la pirámide social. El problema clave, que yo los estaba escuchando a ustedes, es que para devolver el IVA, primero se tiene que facturar el IVA. Por lo tanto, esto puede suceder solamente si la gente realiza sus compras en comercios que facturan como corresponde. Todo sí le decimos a Carlos Heller. Sí.
Bueno, el que primer alumno es Fabián, ¿no? Sobre el tema compra sin IVA. Fabi. Bueno, de primera, lo conozco hace muchos años a Carlos, pero no Mira. primer alumno. Sí, mi padre fue fundador también del banco del cual es director. Mirá, no sabía. Venía del movimiento cooperativo y era fundador de una cooperativa, así que integró. Pero bueno, más allá de esto, hay un dato. Bueno, vamos a ver el compre sin IVA. ¿Podemos decir que Carlos Heller te cambió los pañales? No, 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 estaríamos no en- tanto, no estarí- tanto. Te Pero daba bueno, papilla. no, No, tampoco era- me decía Gene Meidele ni nada. No, por el Meidele estilo. no, porque sería Íngale. Níngale. Pero bueno. Pues Meidele es nena, Íngale es varón. bebé. En Yiddish. Exactamente, en Yiddish. Bueno, compra más sin IVA. Esto que veníamos charlando recién con el diputado Daniel Arroyo, que realmente creo que es una propuesta que, como él dijo, apoyó en una de esas medidas del plan Platita, podemos decir, de Mauricio Macri, cuando quiso recuperar y recuperó esos 14 puntos entre las PASO del 2019 y las elecciones generales, aunque no le alcanzó. Y lo que significa es recuperar el ingreso y capacidad de compra de los sectores más vulnerables. También tiene que ver de alguna manera con la formalización de una parte del mercado, porque hay una cosa que tenemos que ver con respecto a las compras que hacen los propios, no solo las grandes cadenas, sino, chicas, los pequeños comercios. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes y mayoristas no venden con factura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce un cuello de botella. ¿Entre qué? Entre lo que va a vender con IVA y lo que compra en blanco. Compra legalmente. O sea, si este comerciante compra, supongamos, vende 100 pesos en blanco con tarjeta de débito, quizá de esos 100 pesos que vende con tarjeta de débito, solamente 50 tiene una factura. Porque que cobran efectivo. Como una factura normal en la cual Sí. no haya pagado en efectivo Ok. o con transferencia. ¿Y esto qué va a obligar? A que el propio comerciante tenga que empezar a exigirle una factura a su proveedor, porque si no, el porcentaje de IVA que tiene que pagar a fin de mes es mucho más grande. Claro. Es una medida beneficiosa para la formalización, no solo de la gente, para mucha gente que tampoco utilizaba la tarjeta de débito, que como dijo recién Daniel, en mi casa trabaja una señora peruana que no usa la tarjeta de débito. No la usa, no sabe usarla. Entonces nos dijimos, bueno, Elena, te enseñamos a usarla, tenés que aprovechar esta posibilidad, vas a tener 20.000 pesos más a tu favor a final de mes. Y bueno, es una forma de alguna manera, la Pero fuerza... ella tenía tarjeta de débito. o ni Tenía siquiera tarjeta de tenía? débito y no la Y no la utilizaba. usaba. Ella prefería que le entreguemos el dinero en la mano. Sí, sí. Entonces, es una... Desde el punto de vista hasta educativo favorece, si vos querés, a la formalidad. Bueno, yo creo que, hago un pequeño paréntesis, Sí. yo creo que realmente hay que educar a la gente financieramente. O sea, y sobre todo a las mujeres. A las mujeres nos ha faltado, no ya el caso de la generación de Mary y en adelante, pero a las mujeres nos ha faltado educación financiera. Sí, Principalmente. es una herramienta, por supuesto, del patriarcado, como suelen decir. Pero completamente, es así. Porque mayormente la mujer ha quedado relegada a otras tareas que por ahí no están remuneradas, o por ahí entonces no administraba el dinero de la casa, no estaba habituada con cuántas jubiladas de pronto se resisten a la transformación electrónica o digital. Yo también, por ejemplo, mi mamá, que es una persona relativamente joven, a pesar de estar obviamente jubilada, pero es joven, y me dice, no, a mí me da inseguridad poner todos mis datos en internet, entonces yo no quiero. Mamá, o sea, por más que te dé inseguridad o no inseguridad, tenés que hacerlo, o sea, no hay otra opción, ya no más que no hay una resistencia posible. No, si tenés razón, bueno, perdón que limite, ¿no? Mamá, pues, no, y también intuyo que más allá de eso hay de cierta herencia, cierto temor de tener el dinero en los bancos, Claro, sí. después de la experiencia que tuvimos en la Argentina. Entonces mucha gente prefiere manejar el efectivo. Y fue un proceso de los últimos 20 y pico de años 20. volver a acostumbrar a que la gente tenga el dinero en los Sí, Sí, bancos. fue yo creo uno de los ítems y uno de los puntos que destacó Cristina en su discurso el sábado pasado, digamos, esta postura de decir que Desconfianza. hayan dos monedas circulando al mismo tiempo. ¿Por qué vas a ir a usar los dólares? Sacarlo de abajo del colchón cuando tenés los pesos.
te vas a desfinanciar y, digamos, todos especulamos. No, voy a ver si llego hasta fin de... Los que tenemos posibilidad y tenemos algún ahorro, ¿no? Siempre trabajamos nuestra mente de esta manera. Voy a tratar de usar siempre los pesos. Y si llego a fin de mes y me faltan, bueno, ahí cambiaré unos dólares para sobrevivir. Sí. Pero aquellos que han tenido oportunidad de ahorrar en algún momento, la cabeza de un trabajador funciona de esa manera, Sí, en sí. líneas generales. Bueno, volvamos entonces al tema de los productos. Otorga mayor formalidad, lo que estábamos diciendo, y transparencia al sistema de recaudación, que se verá beneficiado por mayor cantidad de operaciones. Vamos con la que sigue. La verdad que es una propuesta muy interesante, porque además les permite, pensemos lo que es para una familia tipo tener 2 tarjetas y media aproximadamente, que es lo que se calcula por familia de débito. Estamos hablando en estos momentos de aproximadamente unos 60.000 pesos, ¿sí? Sí, bastante. Que es un montón de reintegro, porque para comprar 60.000 pesos y tener 60.000 pesos de IVA, vos tenés que haber comprado, si mis cuentas no me van mal, aproximadamente unos 300.000 pesos de mercadería. Entonces, es realmente muy importante. Bueno, el reintegro de una porción de monto de las compras que se realizan con tarjeta de débito o crédito, así como también las electrónicas por QR asociadas a ellas. Todas estas van a estar incluidas. La de crédito, dice el proyecto también, no solo la de débito. Esta es una diferencia con lo que sucede actualmente. Esto está planteado, creo yo, en una primera razón por la necesidad de que el comerciante cobre, se haga del dinero por el grado de inflación que hay en estos momentos. Digamos, vos no podés financiar y que te devuelva el Estado el 20% en el momento. Se aplicará, se aplicará a los bienes de la canasta básica y están exceptuados los combustibles. El importe corresponde al 21% del salario mínimo. En la actualidad son 18.800 pesos. O sea, por ley que esté fijado cuánto va a ser esta devolución, que se va a ir incrementando. La propuesta dice del aumento, en el caso de ganancias, 2 veces al año. En este caso, digamos que también cada 6 meses, en principio cree uno que se actualizará si el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil funciona de una forma, entre comillas, normal. Sí. Ahí hace algo que mencionaba Arroyo recién cuando estábamos entrevistando, que hace al valor conceptual, ¿no? De que los productos de la canasta básica para determinado sector de la población necesariamente cuesten menos, ¿no? Esta idea que parece muy básica de que la gente con menos ingresos pague menos por algo tan básico como los alimentos. Se hace un poco a la configuración sobre impuestos más progresivos también. Claro, porque hablamos de que justamente el IVA es el impuesto más regresivo, porque lo pagan en igual medida el que gana 2 millones de pesos que el que gana 50.000. Entonces, de esta manera estableces una diferencia, así como se pensó, digamos, el impuesto a las ganancias en sus comienzos, y lamentablemente la actualización continua y la inflación debió dejar de lado muchas cosas, porque charlando con gente, charlando con amigos ayer, por ejemplo, decíamos, bueno, en el 2015 ganaba $3.000 un científico. ¿Sí? Claro. $3.000 ganaba. Y claro, entonces, si a vos te descontaban sobre la parte de arriba de los $3.000, estaba bien. Pero hoy estás hablando de 1.700.000 pesos, que son 2.000. Sí. Es sustancial la diferencia, más allá de para lo que alcanza efectivamente ese dinero, ¿no? Acá, y esto es una discusión igual ya para el futuro, cuando esto se apruebe, si efectivamente se trata en la próxima sesión como se espera, cuando se sancione ganancias, si es que se sanciona este jueves en el Senado de la Nación, va a ser la discusión de, bueno, ¿qué va a pasar con la pérdida de la recaudación? ¿Y qué va a pasar? Porque son justo 2 impuestos que son coparticipables, ¿no? Y ya las provincias están un poco en estado de alerta, con un Sergio Massa que cuando estuvo justo este fin de semana, el Norte estuvo hablando de ver, bueno, cómo se va a hacer para compensar esa pérdida de recaudación para las provincias. Se habló de coparticipar un porcentaje del impuesto al cheque y el impuesto país, pero bueno, ahí se va a tener que discutir en términos del debate acá del presupuesto, a ver cómo se va a hacer para todas estas medidas que generan beneficios muy concretos a las personas, pero que en la práctica tienen consecuencias en la recaudación de todas las... Claro, igual pensá que el consumo en blanco va a aumentar, con lo cual la recaudación efectiva también va a pasar en ese momento, y además en general todo esto vuelve al mercado interno.
no es que se pone debajo del colchón, sino que en las distintas provincias va a seguir comprando la gente. Ahora Eso yo me quedo pensando en algo de Sí. eso que estás diciendo vos sobre cómo vuelve. Porque cuando tocan el impuesto a las ganancias, la modificación Sí. del impuesto a las ganancias, te decían, bueno, no preocupa, no pasa nada porque vuelve en forma de IVA, de consumo. Sí, no todo. Yo No en eso todo, no claro. acuerdo al 100%. En los niveles más altos, que cobran hasta 1.700.000, mucha de esa gente seguramente vaya al dólar, que fue una de las cosas que dijo Massa: no vayan al dólar, cómprenme un autito, ¿no? Por algo lo dijo. Sí. Creo que algo de especulación va a haber ahí, eso está claro. No sé Está si bien, va pero- a servir como impulso y aire para meterle aire al dólar blue, pero... Aparte, si todo fuera el consumo, no estarían ya pensando en medidas para compensar esa pérdida de recaudación. Por eso es lo que estoy pensando. O sea, ahí es donde me sigue faltando esta pata de qué haces para contener e incentivar y mejorar el enorme problema que tenemos, que es de la informalidad. La informalidad en un montón de aspectos, ¿no? La informalidad porque hay un montón de comercios que te dicen, por ejemplo, no, con tarjeta de débito es un poco más caro, no, tarjeta de... Pero como si el débito y el efectivo es lo mismo. No es lo mismo. O no, justo no me anda el postnet, lo tengo colgado, Sí, no yo me están descubrí que un dando. carnicero y un pollero, o como le dicen, pollajero, el pollajero en La Plata, tenían postnet y no sabía yo. Y les compraba toda la semana. Y no tengo, me decía. Y ahora lo pusieron porque se benefician con la... No, si por no, la eso gente no te le digo. compra. O sea, yo estoy un poco, o por ahí te dicen, el ejemplo carnicero, Bernabé se llama el mío. Epa, Ferreira. Solo me acepta transacción. Sí, claro. Sí, no me La acepta transferencia la bancaria. transferencia bancaria. La Claro, transferencia bancaria. no me acepta la tarjeta, Sí, me acepta sí. la transferencia. Sí. Dentro es la carnicería dentro del chino. Bueno, O sea, ¿está al viste que fondo, ¿está al fondo o a la al- entrada? Al fondo. Ah, bueno, está Bernabé al bien. fondo. Buenos productos. Bueno. Y aparte, ¿sabes qué? El otro día descubrí que es bueno para el fiado, Bernabé. Ah, bueno, Sí. tiene libreta, Sí. en este caso de carnicero, no de No, anda almacenero. tranquila, me dice, anda tranquila, me lo pagas cuando puedas. No es que esté falta y me había olvidado la billetera. Perdón, Está no se disculpada, puede, no se puede está todo. disculpada. Vamos con la plata Sí, con la cómo placa no. que Disculpame sigue. la Con la placa que digresión, sigue. Con la placa que sigue. Estará dirigido a jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, subsidio por embarazo, planes potenciar, trabajadoras de casas particulares del Estado, sector privado que perciban hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles. Este era el detalle que daba. Es eso, ¿no? Es Exactamente. Personas exactamente. que perciben hasta 6 Hasta salarios 6 mínimos salarios. vitales. Bueno, no. estaban discriminados en el proyecto, por eso me parecía interesante colocarlo, porque hablas del universo en general que está incorporando, y hay muchos que dicen, no, bueno, sabemos las discriminaciones que se realizan en este tipo de cosas. Vamos con la que sigue. No estará alcanzado por el beneficio quienes perciban otros ingresos que estén grabados en el impuesto a las ganancias y aquellas personas que estén inscritas en el Sistema Integrado de Previsional Argentino como trabajadores autónomos. La entrada en vigencia, especulan, es para el 1 de enero del 2024. Recordamos entonces el probable tratamiento este próximo jueves. La idea es incluirlo en la próxima sesión para la segunda semana de octubre, según nos acaba de decir Daniel Arroyo. Y yo creo que como vienen las cosas, bueno, apenas lo aprueben aquí, irá al Senado, porque la idea del oficialismo es, de alguna forma, poder conseguir sancionar algunas leyes antes del 22 de octubre. Veremos si efectivamente Y eliminar logran. IVA para los productos de la canasta Sí. básica no es una opción, me parece, porque ahí sí se traduce al precio. Se traduce al precio. Lo que yo también creo es que son medidas que llegan, son necesarias, que como todos más o menos venimos charlando, no sabemos si va a tener un efecto inmediato en las elecciones generales, pero sí que es imprescindible que se recupere el poder adquisitivo luego de los 20 puntos que se dejaron en el camino del gobierno de Mauricio Macri, y algunos de ellos que también se llevó la pandemia. Ahí va a ser interesante ver qué postura de adoptar Juntos por el Cambio, ¿no? Y los libertarios, Pero los libertarios un poco nos yo podemos creo ir que anticipando. van a apoyar. Yo creo que van a Pero apoyar. los libertarios ya apoyaron el caso de ganancias, Sí. que Claro. fue muy concreto. Ir Ahí en ya contra de cualquier demostraron impuesto. Claro, que claro. en términos de si están de acuerdo conceptualmente con las cosas que venían prometiendo en campaña, lo acompañan al Congreso de la Nación.
Juntos por el Cambio se enfrascó en un problema muy fuerte interno respecto a qué hacer con la reforma del impuesto a las ganancias, porque recordemos había muchos sectores del radicalismo que querían abstenerse, sino acompañar la medida. Había sectores del PRO incluso que querían acompañar la medida. Se termina decidiendo, bueno, una postura política electoral de no respaldar una medida del gobierno nacional que consideran que encima va a tener repercusiones sobre el próximo gobierno, que puede no ser Unión por la Patria o el Frente de Todos, y puede ser ellos. En el caso de comprar sin IVA, que como lo repasabas vos, Fabi, fue una medida que también lo implementó Mauricio Macri, y esto no fue una promesa de campaña, fue algo que se implementó concretamente, va a ser más difícil, me parece, oponerse. Inclusive el viernes pasado, te digo más, el diputado por el Chaco, Cipollini, nos dijo que él estaba de acuerdo y que votaría a favor. Hay que ver si... Ganancias antes pasaba lo mismo. Claro, bueno, está bien. Hay que ver cómo borran con el codo, digamos, después lo que están diciendo de alguna manera, ¿no? Pero ahí la postura, bueno, después del spot del fin de semana de Patricia Bullrich, sinceramente uno entiende que las cosas están tomando un cariz cada vez un poquito más vehemente. ¿Cuál spot? Un spot en el cual habla del nombre que le pondría a una cárcel, que es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Salió a contestarle inclusive a ese spot el intendente de Pinamar, Martín Yesa, y le dijo, no estoy de acuerdo con ponerle nombre a la... No, además, aparte, pero... lo increíble de esas cosas es que o sea, piensan que con algo así eso va a tener incidencia en, bueno, en las personas. Hoy estaba viendo una nota sobre la incidencia y la métrica de algunos spots en la campaña electoral y la lectura de en líneas generales de lo de Milei, por ejemplo, que tuvo repeticiones de hasta 12 millones de veces. Los de spots de Massa creo que están en segundo lugar, pero este, en particular, que salió el fin de semana, no sé cuántos millones de vistas ya tuvo. Pero eso a mí no me dice nada. Bueno, está bien, es un indicio de alguna manera, estoy de acuerdo. De hecho, lo que verificamos la semana pasada en el debate de los vicepresidentes, con una cantidad de votos inmensa, que muchos hablan de ahí, el trabajo de los troles en las redes, tampoco efectivamente fue significativo. Pero bueno, es un síntoma de algo de alguna manera. No, a mí me parece que, digamos, estamos en un cambio de paradigma, en donde se toman esquemas de la vieja política pensando que eso puede ser plasmable en esta nueva manera de hacer política. Me parece que no sé en serio cuánto penetra realmente en la conducta del elector. Creo que está todo por verse, digamos. De hecho, bueno, decían una cosa de las encuestas, salvo una para las PASO, todas las demás decían otra. Efectivamente no se cumplió las premoniciones de la mayoría de ellas. Claro, lo triste es que no debiera ser algo premonitorio, ¿no? Debería ser algo más o menos normal, pero bueno. No, metodológico, ¿no? Que se base realmente en la colecta de una muestra. Y bueno, pero si no te escatimo la información, no te digo al que voy a votar y oculto y te da vergüenza, es muy difícil. Y también hacerlo. otra cosa me parece a mí, no sé qué piensan ustedes. O sea, primero que ya las encuestas presenciales son muy costosas de hacer. Claro. Segundo es que no se revelan cuáles son las preguntas que se le hacen a los electores. Después está esto que decís vos, el llamado voto tímido o voto avergonzante, en donde vos decís aquellos candidatos que no tienen demasiada aceptación social son los que menos revelamos, que vamos a acompañar o apoyar. Entonces me parece que debe ser muy difícil también hoy por hoy formar parte del equipo de campaña de un candidato, sí, claro, y decirle, mira, vamos por acá, este es un camino seguro. Hoy anoche escuchaba en la radio a un especialista en comunicación que en general suele asesorar a los candidatos para los debates. Dice que, bueno, en esta oportunidad no. Dice, la verdad es que es muy difícil porque te llaman como si fuese magia todo. Che, vamos para acá y construyamos esto por acá. Y dice, la verdad es que este es el resultado de un entrenamiento, esto no funciona de manera automática. Y se pudo ver, como decís vos, en el último debate, y hay que ver hacia dónde y qué quieren plantear en el próximo debate. Y también el esquema del debate que se plantea. Diferente, está claro que el debate del próximo domingo será completamente diferente al del miércoles. Hay que ver el del próximo miércoles. Recordamos que debaten en los candidatos a jefe de gobierno. Claro. Por ley también está instaurado en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es todo un mundo para descubrir, para nosotros los argentinos, con muy poca experiencia de la obligatoriedad del
de esta debate a cara limpia y sin sillas vacías, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, veremos. Gracias, Fabi. Ah, ¿tenés más placas, Fabi? Queda una, bueno. No, queda una, a ver. No, la no. última, ¿no? Era- Me sí, parecía. sí, sí, Está sí. bien, listo. Bueno. Bárbaro. Ahora, entonces, este tema, el de compras sin IVA, seguramente se va a incorporar esta misma semana en la comisión. El próximo, dicen jueves, podría trabajarse este tema. Y recién medio por debajo nos decían, la intención es que este sea un tema que quede incorporado en una próxima sesión, porque es un tema absolutamente importante. Tiene que ver con recuperar un poco lo que es la agenda de las personas, ¿no? De los ciudadanos, aquellas que realmente afecte tu cotidianidad. Y me parece que en este sentido también hay que salir y seguir explicando un poco cómo funciona. A ver, todo lo que resolvió Sergio Massa, desde lo que tiene que ver con ganancias, compras sin IVA, las leyes vinculadas, las decisiones que se tomó de cara a los autónomos y demás, son todas cosas que ya van a impactar. No este mes, obviamente, sino el mes que viene cuando cobres tu sueldo. Pero lo que digamos, la instancia de que pase por el Congreso tiene que ver con que quede establecido, o sea, va a tener otro respaldo y va a ser efectivo para el gobierno que sea, ¿no? Esto un poco es para despegarse de esa idea que son solamente estos famosos parches electoralistas para generar una sensación más positiva alrededor de quien hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante las riendas de la economía del país. La idea de que pase por el Congreso es que tenga otro impacto, otra fuerza política. Es un poco a lo que se apunta, porque también recuperar esto de las históricas demandas. Además, la realidad, hay que decirlo, Sergio Massa es el único que ha logrado convertir en ley lo del impuesto a las ganancias, cuando otros han llenado la boca yendo detrás Todavía de no. Ya estás Bueno. cantando victoria antes de Bueno, todavía. Bueno, te es- anticipo algo que va a pasar el jueves. Bueno, es El cierto, jueves, pero quiero porque el decir... miércoles hay sesión. Pero lo pudo traer acá. No, sí, lo pudo traer lo pudo acá traer y en pudo la dar ese comisión. debate y me parece que sí, con mucha chance que se convierta en ley. Si querés, tienen razón, Sí. Mary, para ser correcta. Y el para ser jueves precisa. ya me anticiparon hoy que va a haber un acto con la CGT agradeciendo al ministro de Economía el logro del impuesto a las ganancias. Bueno, mira, si la CGT se ya está anticipándose, vos también podés hacerlo. ¿Viste? Si ya están Va- organizando va- el acto y la ley no está, pero... Va a haber marcha también acompañando. Va a haber una, Sí. sí, pero pensá que el miércoles tenés el acto, es el último día de la campaña. ¿Ah, Claro. sí? No, es el miércoles. El miércoles, el último día de la campaña. Va a estar el acto de cierre de Unión por la Patria en Ensenada, entre Sergio Massa, Axel Kicillof y Mario Seco. Las recorridas de hoy de Sergio Massa van a ser por todo el conurbano, desde Florencio de Borela hasta Escobar. Axel está compartiendo con Axel Kicillof un acto en Escobar. Patricia Bullrich está en Jujuy. Javier Milei está en San Martín. Mañana continúa el RAID y el miércoles es el último acto, el último día para anuncios de gobierno, de gestión. Todo lo demás en adelante pueden ser actos, pero sin ningún contenido. puede haber corte de No puede cinta. haber corte de cinta ni plan platita, Bueno, exactamente. por eso estamos con este acelere de medida tras medida de las últimas par de semanas, ¿no? Sí. Pero sí, es eso de la idea de que aparte se apruebe el proyecto de IVA. Estamos con un oficialismo, con un protagonismo un poquito más Recuperado. sí, recuperado y que había estado inexistente, no solo entre la primera parte del año, sino en la primera parte de la campaña, que solamente estaba ahí respondiendo las cosas que decía Javier Milei y sus propuestas y plantear por qué era impracticable. Y ahora lo tenés en términos más propositivos y todas medidas que son muy concretas para beneficiar a determinados sectores de los trabajadores. Y de vuelta, yo por eso planteaba lo de qué va a pasar con la compra sin IVA. Son medidas que tienen dos objetivos. Protagonismo al oficialismo, dar cuenta que tiene medidas que son claras de los movimientos sindicales y poner a Juntos por el Cambio en posturas incómodas que en el pasado no ha adoptado y teniendo que con mucho ruido interno. Vamos a ver qué pasa ahora con Juntos por el Cambio después de lo que pasó la sesión pasada, con 4 diputados de evolución dando quórum cuando se había decidido no dar quórum. No, perdón, y lo que dijo Sergio Massa concretamente de cara a los radicales en Exacto, sí. esta última reunión, con los gobernadores del norte también,
incluyendo a Gerardo Morales y a Zamora en las primeras filas. O sea, son cosas que claramente van a tener su repercusión. Yo creo que Juntos por el Cambio está empezando a darse cuenta que después de las elecciones, bueno, es un espacio que va a tener que replantear cómo va a constituirse, cómo va a armarse y qué rol va a jugar cada una de esas personas que integran esa coalición. Evolución Radical viene planteando que no se siente identificado por el paraguas Juntos por el Cambio, sobre todo en los aspectos estos, ¿no? Los más técnicos, los más económicos. Así es que surge, pero nunca quisieron fracturarse. Vamos a ver en qué se convierten después de las elecciones y qué rol juegan. Pausa, ¿les parece? Como vos Te digas. dejé con ganas no de hay decir problema, algo. me lo guardo, Pero por favor, para después la pausa. Después de la Sin pausa. dudas, empezamos con eso, eso Dale. que tenías para decir. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Vamos a tratar el proyecto de Emplea Pyme, que es un proyecto que tiende a favorecer la registración de empleo, la creación en otros casos con una bonificación de la contribución patronal por 24 meses en el caso de las MIPYME. Es incómodo hoy hablar de los alquileres temporarios porque, bueno, es la respuesta que a la situación de la inflación y al boom turístico le pusieron los propietarios. Pero la realidad es que en todo el mundo se está regulando el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Así que habrá que buscar de qué manera, sin perjudicar al sector, de qué manera se regula. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Programa Empleo MIPYME es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar, y esas son las palabras del ministro, un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición
Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora, uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto, pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, que por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendemos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital. Punto Género, lunes, 23 horas. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y estamos analizando lo que dejaron las elecciones en Mendoza también, hasta dónde o hasta cuándo estos esquemas de elecciones provinciales pueden acercarnos una visión un poco más general, si es un buen o es un mal ejercicio. Yo creo que las provincias lo que han tratado precisamente es de provincializar sus elecciones y pensar que hacemos un mal ejercicio si creemos que eso puede tener incidencia o proyección. Pero bueno, ahí sobre el escenario se terminan subiendo los personajes de siempre. Sí, más allá de en todo caso cómo termina impactando las elecciones nacionales, sí es interesante cómo impacta el interior de las coaliciones. Juntos por el Cambio está en un proceso de debate interno muy fuerte, vamos a ver qué pasa el 22 de octubre, pero lo que pasó en Mendoza fue la tercera victoria consecutiva del radicalismo, o sea, 3 domingos seguidos con el radicalismo ganando una provincia. Pero ¿a quién responde el radicalismo? Depende los lentes con los que mirás. Pero si vos te pones a empezar, bueno, excepto en el caso de Cornejo claro. Que es un sector más alineado con Patricia Bullrich, los otros dos casos eran... Perdón, no solo más alineado, sino que salió directamente a pedir desde Mendoza, desde un... Voy a hacer campaña junto a... Claro, vengo a pedir los votos para Patricia Bullrich, su textual fue ese. También a mí me llamó la atención porque, digamos, lejos de elegir, ¿no? Como palabras hacia su electorado, de bueno, yo vengo a hacer esto para Mendoza, o estoy muy contento que voy por tercera vez por la gobernación de esta provincia que es tan importante, que es tan pujante. Un poco habló respecto del superávit de la provincia, de cómo le va y demás. Que se pare en esa instancia, en ese escenario, a pedir votos, a mí me pareció estratégicamente un mal discurso.
Pasa que justo Alfredo Cornejo es una persona que se ha jugado mucho por la candidatura de Patricia Bullrich. Recordemos que su compañero de fórmula es puntualmente el que fue con la interna con él unos meses antes. Pero también me interesa la lectura en términos de, lo hablábamos en el bloque pasado, a ver qué va a pasar con Juntos por el Cambio cuando se bata el quórum en las próximas sesiones, por ejemplo, con un radicalismo que se está resistiendo un poco a aplicar la lógica interna que había en Juntos por el Cambio con un PRO que tomaba más las decisiones. Me parece que lo que pasó con Evolución, con 4 diputados negándose a acatar la decisión que se había formado como parte de todo el interbloque, te da cuenta de ciertas fricciones de parte de un radicalismo que está viendo, que está ganando, tiene peso territorial frente a un PRO que no lo tiene, que le está yendo mal en las encuestas. Sabemos que las últimas par de semanas todas las encuestas están dando a un Javier Milei que ha aumentado unos 4 o 5 puntos según las que vos mires, con un Sergio Massa que se ha establecido, fijado en los 30 más o menos puntos, pero una Patricia Bullrich que está perdiendo. Entonces, frente a ese escenario, tenés un radicalismo que dice, bueno, cuando después del 22 de octubre va a tener que haber una discusión interna sobre quién lidera en Juntos por el Cambio. De hecho, fue lo que sucedió en el día de ayer, o hoy a la mañana, con Gerardo Morales saliendo muy fuerte contra Mauricio Macri. Y esas declaraciones no pasan desapercibidas dentro del radicalismo, porque ahí hay una disputa de poder que algunos ven, inclusive del propio Sergio Massa, que viene hablando de un gobierno de unidad nacional en el cual voy a incorporar tanto a radicales, le dijo a Novarecio la semana pasada, como a peronistas del PRO. Lo dijo más allá de la entrevista a Novarecio, lo dijo, creo que fue en Salta. Bueno, eso fue el sábado. Y a mí no me va a temblar el pulso en incorporar a otro sector. Yo creo que es por ahí, más bien dijo, ¿no? Yo creo que es ampliando el espacio. Y porque es hábil decirlo también, porque realmente, digamos, de la otra vereda tenés gente, digamos, que está menos contenida. Y ahí tenés, me decían, esto es mirando ya la segunda etapa, mirando el balotaje también, esta postura y esta que el radicalismo va a tomar una postura orgánica seguramente en ese balotaje. No me imagino que lo dejen librado a que cada uno diga lo que quiera, y ahí va a haber que prestar atención a qué postura toman, porque vos hablas y las declaraciones en off, la mayoría te dicen, nosotros a Milei no lo vamos a acompañar. Bueno, genera una expectativa de alguna forma por parte del Frente de Todos que tal vez se terminen no llamándole a votar a Massa en el caso de que vayan a un balotaje Milei-Massa, pero sí más favorable a ese sector. Le damos la bienvenida a Lu Pecker. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, Meli, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar de un dato que es histórico, pero que también tiene mucho que ver con la actualidad y justamente con el análisis que estaban haciendo. Porque vamos a hablar del aniversario del voto femenino, en un momento además donde está muy diferenciado el voto femenino del masculino, mucho más de lo que se está diciendo, porque extrañamente es una campaña electoral donde la voz de la mayoría de las mujeres está muy silenciada y los temas de la agenda de género también están muy callados en esta agenda electoral, pero sin embargo el voto femenino tiene una gran incidencia, una incidencia que podría dar vuelta a la elección y sin embargo no se habla, ¿no? Entonces, bueno, es sumamente importante recordar la historia de cómo se logra el voto femenino y también pensar, bueno, ¿por qué van a votar las mujeres si van a votar igual que los varones? Por ahora parece que es un voto muy diferenciado, tanto en los datos de las PASO como en lo que marcan las encuestas. Vamos a ir un poco a la ley que cambió la historia de las elecciones, ¿no? Porque en la Argentina se supone que el voto era universal, pero lo universal era sin las mujeres, ¿no? Mirá, qué curiosidad. Bueno, aún así, ayer, distintos politólogos como Ernesto Seman contaban ayer en Twitter un dato, por lo menos yo no conocía, que antes de la ley Sáenz Peña votaba solo el 3% de la ciudadanía. Claro, ¿qué democracia era esa? ¿Y qué democracia era el voto sin las mujeres, no? Se cumplió el 76 aniversario de la ley que permitió el voto femenino. El 9 de septiembre de 1947 el Congreso de la Nación sancionó la ley 13.010 de sufragio femenino. Cuando se ingresa al Congreso de la Nación hay una instalación muy bella y potente con las mujeres que también fueron las primeras diputadas, ¿no? en Argentina. La historia es súper interesante porque además tiene que ver con la transversalidad con que se lograron en las conquistas, ¿no? Me encanta la historia de Julieta Lanteri porque vos sabés,
Y ahora tiene una estación de subte. Sí, me fascina, ¿no? La historia de Julieta. ¿A vos te enseñaron de Julieta Lanteri en el colegio? No. A mí tampoco, Nunca. por supuesto, ¿no? Después es un nombre que aprendí de grande. Yo también, por supuesto, ¿no? Y nos hablan de que la historia es sesgada. Bueno, en realidad el voto femenino estaba prohibido y era masculino, pero con trampa. Nunca te dicen yo te voy a discriminar de frente. Claro. ¿Cuál era la exigencia que hacía que solo lo pudieran hacer los varones? Que se pedía el servicio militar cumplido. Entonces era algo que solo hacían los varones. Ah. No es que decían no lo pueden hacer las mujeres. ¿Qué hizo Julieta? Fue a tocar la puerta de los cuarteles, pero no como algunos que en esta elección la van a tocar para que, bueno, o vuelvan a liberar a los militares o vuelvan a reprimir en las calles la protesta social u otras cosas, sino que dijo, ok, yo quiero hacer el servicio militar para poder votar. Le dijeron que no, pero bueno, es una historia del desafío, ¿no? que implica y que implicó para las mujeres. Le dijeron que no y entonces... Y entonces no pudo votar. Pero ella no se conformó con decir quiero el voto. Dijeron, no puedo votar porque no tengo el servicio militar. Bueno, quiero hacer el servicio militar, dijo Julieta Lanteri, ¿no? Porque estas son las trampas de la historia a la que vemos. Después, por supuesto, una lucha que tiene un antecedente de las mujeres radicales logrando votar anticipadamente en San Juan, una gran lucha de las mujeres socialistas. Ahí como que la grieta de la historia argentina dice, bueno, lo logró el peronismo y tiene una gran virtud. Por supuesto lo habían luchado antes las mujeres socialistas, anarquistas, sufragistas, radicales, ¿no? Pero se consagra en 1947. Hay algo también impactante, que es que se arma un gran bloque de diputadas cuando ingresan las mujeres y hay videos de esas discusiones parlamentarias que son increíbles y hay una teatralización también que se encuentra muy fácilmente en YouTube. O sea, que es increíble. Yo creo que parte de la campaña electoral de este año vamos a terminar no creyendo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Pero la idea, bueno, vamos ¿La teatralización que recupera? ¿La primera sesión donde participaron las mujeres? No, recupera los argumentos de los varones para decir que las mujeres no podíamos votar. Hermoso. La discusión para que las mujeres voten, digamos. Diciendo que no podían. Los argumentos son hilarantes y se puede ver en YouTube. Lo digo, vale mucho la pena mirarlo. Claro, esta cosa de, no, las mujeres son ángeles preciados, pero que no voten, ¿no? La idea de son lo más rosas, rococó, angelitos caídos del cielo, pero el voto minga, ¿no? Claro. Y a mí algo que me extraña mucho es que incluso en épocas donde sabemos, ¿no?, que una de las fuerzas de Libertad Avanza, uno de sus mayores fuertes es en redes sociales y con, bueno, una organización muy fuerte de trolls, de ataques, etcétera. En algún momento cuando se discute de temas de mujeres, más allá de que no sea una persona a la que se le pueda adjudicar ese discurso, pero sí un discurso que hoy se hizo común, es decir, bueno, el país se vino abajo a partir del voto femenino. Entonces, directamente, aunque no lo digan explícitamente, la fuerza discute casi el voto femenino. ¿Y qué rol tiene en esa Victoria Villarruel? ¿Cómo ves la figura de ella? Y bueno, Victoria Villarruel es, por un lado, claramente una representante de los sectores en la Argentina que trabajaron durante mucho tiempo, aunque no se conocían, claramente a favor de la liberación de los militares. Ella ocupa un rol, y en esto es importantísimo leer a la periodista especialista en derechos humanos Luciana Bertoia, un rol fundamental, incluso con grandes diferencias, por ejemplo con Cecilia Pando, que sale a decir ella fue la que se reunía con Jorge Rafael Videla. Esta es ahí está esta sesión que te contábamos de la Cámara de Diputados cuando aprueban el voto femenino, que es realmente impresionante. Y por supuesto también, ¿no?, que me preguntabas de Victoria Villarruel, bueno... Como su papel como mujer, digamos. Sí, yo creo que ahí lo que ha pasado es que los partidos como La Libertad Avanza, que tienen una configuración en el mundo con Vox, por ejemplo, o con Katz en Chile, o lo que acaba de pasar en Perú, ¿no?, un gobierno que no es elegido y que sin embargo elige a Dina Boluarte para gobernar, un gobierno que no tiene votos, lo que ha pasado también antes en Bolivia con Xeni Áñez. Bueno, eso es que muchos gobiernos autoritarios eligen mujeres con mucha autoridad para blanquearse,
También pasa, por ejemplo, con el Partido Popular, con Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, que sería jefa de gobierno, digamos, en términos argentinos, mujeres, ¿no?, de carácter muy fuerte, que vienen a discutir el feminismo, que vienen a decir ustedes no nos representan, como que el gran enemigo de estos partidos es el feminismo, el ambientalismo, lo que ellos denominan, digamos, ¿no?, una invención de Agustín Laje, el posmarxismo. En la Argentina un feminismo tan fuerte es discutido con una derecha que miró más a las mujeres que los partidos que, como Unión por la Patria, el Frente de Todos, que dio tantos derechos para las mujeres y la diversidad sexual, pero que se asusta de esta crítica, hoy las esconde y la derecha aprovecha esa estrategia para poner una mujer, ¿no? Y esto se vio muy claramente el día del debate de los vicepresidentes, ¿no?, donde finalmente alguien que viene a decir yo puedo sacar los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como la moratoria previsional, etcétera, dice yo soy la única mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido... y que también fue descalificada con mayor virulencia que otros candidatos en el debate. Bueno, porque ese también es un fenómeno muy interesante, ¿no? Aún las mujeres machistas sufren el machismo. ¿Seguro? No es que por ser machistas están exceptuadas, ¿no? Lo que sí es una diferencia que hoy hay que hacer en la historia de la Argentina es que hay mujeres que también llegan a través de los derechos políticos de las mujeres, que empieza con el voto, termina el cupo y la representación. Puede haber diferencias, no todas tienen que pensar igual sobre algunos temas claves, eso está claro. La Argentina tiene una historia de la transversalidad política, de hecho el cupo sale entre mujeres peronistas, radicales, etcétera. Pero bueno, hay un piso de creer que las mujeres tienen que ser empujadas a tener más derechos. Ese piso hoy la Libertad Avanza no pisa el mismo piso de decir, bueno, vamos a avanzar en los derechos. No se cree directamente que no hay desigualdad. O, por ejemplo, Victoria Villarruel ha dicho en una entrevista con Eduardo Feynman que no existe la violencia de género. Que existe la violencia, pero no se toma en cuenta. Entonces, claro, viene a desterrar los últimos logros legislativos de los últimos tiempos. Estaba pensando esto, que me interesaría saber si alguien ha medido, ¿no?, una vez que uno está exceptuado de votar, estoy hablando de los adultos mayores, ¿no? Sí. Si hay más incidencia de voto femenino o masculino, o sea, hay más valoración de esa instancia de participación de las mujeres más que de los varones, aunque no estén obligados a hacerlo. Sí, Meli, mira, la cifra en ese sentido que vos preguntás, que ya fue publicada, es que si Javier Milei lograría que vayan a votar las mujeres que por estar exceptuadas o por otras razones no fueron a votar, podría ganar la elección en la primera vuelta, pero que ese voto femenino es muy reacio. Eso fue publicado por Victoria De Masi en una nota del diario.ar, y donde justamente, digamos, hay mucha diferencia entre el voto femenino y el masculino en relación a la Libertad Avanza, a pesar de que tuvieron una estrategia, como decíamos, ¿no?, muy inteligente en poner a una candidata tan fuerte, además, como vicepresidenta. Les recomiendo también que puedan leer la FEM Noticias en Instagram o en otras redes sociales, que hacen un especial sobre el voto femenino y ponen, por ejemplo, el voto a la Libertad Avanza está muy masculinizado, tiene un apoyo del 34% entre varones y solo del 20% entre mujeres. Esto es según una encuesta de Opina Argentina. Ahora, bueno, digamos, tiene bastante sentido porque es un hombre claramente, digamos, que a su propia hermana la trata de masculino. El jefe. El jefe es un hombre que él considera el Estado como un ente abusador, o sea, él proyecta su relación con su padre en el Estado y ahí coloca toda su violencia. O sea, hace sentido que es un voto hay un dato muy masculinizado. importante que para mí es un dato de los más alarmantes y de los que están menos dichos, que es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Francisco Neto, es el abogado que defiende más vehementemente, no solo a un abusador sexual en especial, sino es el abogado que más defiende abusadores sexuales en la Argentina y que dice que las denuncias son falsas. Ha publicado un examen de himen de una menor de edad de 13 años en un caso muy conocido, que fue el del jugador Fabro, sentenciado por abuso sexual a su ahijada, y es el candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un dato muy central para entender por qué. Por un lado, Victoria Villarruel dice que no cree que haya violencia de género, entonces en ese sentido no es solo que Milei ya anunció que sacaría afuera el Ministerio de Mujeres, sino
porque puede haber un organigrama distinto, una función distinta, un recorte del un gasto mapa público. distinto, Digo, cada candidato y candidata, por supuesto, podría tener sus propias ideas. Ahora, una cosa es cómo organizás el Estado y otra cosa es si las mujeres no van a tener más la línea 144 o la posibilidad de denunciar violencia. Pues si vos decís que no existe la desigualdad salarial, estás negando un problema y por lo tanto no va a haber solución a ese problema. Si decís que no existe la violencia de género, ¿qué va a pasar con las mujeres que hoy son víctimas de la violencia de género? Pero retomando tu pregunta, Meli, sí, en esta nota de Victoria de Masi y en otra que les recomiendo también de Brenda Struminger en Infobae sobre el voto femenino en La Libertad Avanza, los expertos de La Libertad Avanza dicen que no van a buscar el voto femenino, que prefieren no hacerlo y que cuando llegue el balotaje, las mujeres, bueno, ante la opción que van a tener, van a estar obligadas a votarlo, que no lo van a ir a buscar. No lo van a buscar, pero sin embargo, y se vio mucho en la entrevista con Tucker Carlson que le hace a Javier Milei, que todas las preguntas que hacen él es un libertario que está en contra, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo lo que gira en torno a esa cuestión suele incomodarlo y trata de evitar posturas muy tajantes respecto a que va a sacar la ley, por ejemplo. Él había arrancado en la plataforma de las propuestas sacar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ahora es, bueno, vamos a convocar un plebiscito, vamos a ver qué piensa la sociedad. Yo pienso teóricamente respecto de esta manera, porque hay una idea clara de que muchos de sus votantes no están necesariamente en contra de algunas de estas leyes que fueron resultado de muchos años de reclamo del movimiento feminista particularmente, pero como son sectores juveniles que no están particularmente en contra del aborto. Entonces, si bien es cierto que vos hablas con los equipos técnicos de Milei y te dicen que no están buscándolo así, en su discurso hay como, no tiene el mismo énfasis cuando dice que va a sacar el Ministerio de las Mujeres como el tema del aborto, me da la sensación. Bueno, en la campaña prepaso, ellos no habían hecho hincapié en La Libertad Avanza ni en la agenda antifeminista ni en la agenda anti-LGTBQ. Él habla en esa entrevista contra el lobby, lo llama, y ahí son guiños para sectores internacionales, digamos, de las ultraderechas, porque acá, por ejemplo, no tienen un discurso tan homofóbico, transfóbico, lesbofóbico como las derechas en otros países, porque es un país donde eso caería peor que ir en contra de las mujeres seguramente. En relación al aborto, en la primera entrevista con Alejandro Fantino, después de dar el batacazo de ser el primer candidato más votado, dice que por él la derogaría, que haría un plebiscito. No es posible hacer un plebiscito porque todavía está penalizado después de las 14 semanas y no es por causales el aborto. Pero sí da la sensación que no solo corre riesgo la interrupción voluntaria del embarazo, sino especialmente creo que la provisión de anticonceptivos, por lo que dijo también Diana Mondino, que sería la canciller, que podrían desfinanciar los programas. En esa entrevista le habló que no existe la brecha de género, o sea, la desigualdad salarial en Argentina, ¿no? Aunque querramos hacer un poco digamos, de ser tusame y decir no existe, ¿no? Bueno, hay un 25% de desigualdad salarial en Argentina y ahí está el drama de negarlo. Lo que es raro es que al negarlo también Milei sí se mete con políticas laborales de incentivo a que las mujeres hoy está el récord de participación femenina en el empleo. Por supuesto, la situación de las mujeres económica es mala, ¿cómo va a ser con una inflación del 120%, ¿no? Pero eso no quita... sin políticas que vayan achicando la brecha. Pues son las dos cosas. La brecha se achicó muy poquito, en un 0,3% en los primeros datos del 2023 respecto al año pasado, pero la negación de la brecha salarial implica un punto muy fuerte, decir que no va a haber políticas para el ingreso laboral de las mujeres o para que las mujeres ocupen mejores puestos, no creen el techo de cristal, no creen las condiciones laborales adversas para las mujeres que cualquier mujer que tenga una conversación sabe que existen, ¿no? Desde el acoso, desde que necesita tiempo para ir a buscar a sus hijos al colegio, etcétera. Un candidato de él a diputado provincial tuvo una denuncia abierta de una colaboradora porque fue abusada en un trayecto en Formosa. La chica salió abiertamente a decir qué es lo que le había pasado y otra integrante del espacio, mujer, le dijo, mirá, no hagas la denuncia, porque si vos querés estar y formar parte de este espacio político, que muy probablemente además tenga mucha preponderancia, no te conviene hacer la denuncia, y además son cosas que pasan.
Bueno, esas son las mujeres de las que se rodea Milei. Ahí está una diferencia muy fuerte, Meli. Por supuesto que candidatos políticos, funcionarios, abusadores con denuncias de abuso sexual hay en todas las fuerzas partidarias, ¿no? Y justamente es la matriz de la violencia de género y de la violencia sexual que está en todas las clases sociales, en todas las ideologías y en todos los partidos. Ahora, una fuerza política que dice no hay violencia de género va a permitir la legitimidad. Un candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, sea electo o no, que es, digamos, preponderantemente un defensor de abusadores y dice que no hay que denunciar, ¿no?, lo que él considera mentiras, dice las niñas sí mientan, etcétera, como Francisco Neto, es una señal para que no solo pasen las mismas cosas que pueden pasar en otros lados, sino que tengan una impunidad de base, ¿no? Porque está la idea de que no hay violencia de género. En algunos de los proyectos que fuimos contando, también, por ejemplo, que no está todavía aprobada la ley Olimpia, que es de violencia digital, un método muy usado, poner hoy una foto de una chica sin su consentimiento, los 2 votos en contra fueron de La Libertad Avanza, de Milei, también de Victoria Villarruel y de Carolina Píparo, que no está ingresada como La Libertad Avanza, pero que ahora, por supuesto, es la candidata a gobernadora. O sea, hablan de seguridad, pero no de la seguridad en la intimidad y la sexualidad de las mujeres claramente. Si querés, te cuento un poquito más. En la lucha por el sufragio femenino a partir de la ley Sáenz Peña en 1912, fueron fundamentales las sufragistas independientes, socialistas, anarquistas, feministas y peronistas, algunos de los nombres más importantes, ¿no? Estas son calles de Puerto Madero, por suerte hoy. Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moró, entre otras mujeres emblemáticas. En 1915 votaron 3.800.000 mujeres y ocuparon casi el 30% de los cargos legislativos, o sea, la primera votación, por supuesto, ¿no? Gracias a la decisión de Evita, pero recordamos todo el trabajo transversal de otras mujeres para llegar a ese lugar. Una participación muy alta de las mujeres y un acceso a los cargos muy alto. Por ejemplo, en el regreso a la democracia solo hubo 4% de mujeres diputadas. Entonces, fíjate cómo ni bien votan, la incidencia de Evita fue muy fuerte en lo que se llamaba, ¿no?, la rama femenina, y que fueron no solo quienes votaban, sino también quienes eran elegidas. En 1983 solo hubo un 4% de diputadas y solo 3 senadoras. O sea, al momento de llegar al voto femenino era mucho más fuerte que después, que sinceramente, y también vemos, bueno, que los hombres libremente le den lugar a las mujeres. Mirá lo que pasaba, 4% de diputadas. Hoy sería inimaginable pensar un 4% de diputadas cuando hay más de 40%, ¿no? Vemos la próxima placa. En 1991 se aprobó la ley 24.012 de cupo femenino. La reforma permitió que en 1995 se llegue a un 38% de legisladoras y en el 2000 a 25 senadoras. Bueno, la ley de cupo es una ley emblemática porque además se vota durante el menemismo. Las historias son muy interesantes. Las mujeres peronistas cuentan que se le arrebataron, digamos, a Menem y a José Luis Manzano en una medianoche en el Congreso de la Nación, ¿no? Estaba Virginia Fraganillo, estaba Marcela Durriu, por ejemplo, que bueno, que hoy es importante porque es la madre de Malena Malgarini, la suegra de Sergio Massa, con una impronta muy, muy fuerte además para que se vote la paridad de las mujeres en el Congreso Nacional y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que esa ley la llevó. O sea, que sacaron como medio de la galera ese tema y por eso decís, ¿se arrebataron? Sí, lo arrebataron, que no arrebatadas. O sea, lo sacaron, es que fueron, lo pelearon y lograron conseguir algo que no estaba en la agenda del menemismo, digamos, ¿no? Como que lo pelearon. Hay algo muy significativo, que es que las mujeres que más camino le abrieron a otras mujeres fueron después castigadas por su fuerza política. Son mujeres que tienen un gran lugar en la historia, pero que no ocuparon después cargos relevantes y no volvieron a ser diputadas. Recordemos también que durante el menemismo, primero, ¿no? Antes el lugar que se le daba a la mujer, también con Carlos Menem a la cabeza, era un lugar decorado, era la mujer para hacer más feliz esa fiesta menemista, el lugar que él mismo
macrismo le da a su esposa cuando ya todo el mundo sabía que no era su esposa, pero era una condición para ser presidente hasta que se reforma la Constitución. O sea, hay un montón. Y la hecha de la Quinta de Olivos a Zulema Yoma, ¿no? Por eso. Y era, Pero si yo te digo... y era un presidente del que se decía que era terriblemente mujeriego, que se hacía el bombiván, el seductor, que buscaba regodearse con las mujeres del jet set, que bueno, o sea, estaba como, digamos, poniendo todo el tiempo a la mujer en un lugar, digamos, muy cuestionable. Hoy sería inadmisible todo eso. Yo no sé por qué están pasando cosas que me parecieron inadmisibles, ¿no? Entonces no sabemos a qué podemos volver. Pero lo más interesante, ¿no?, de esa faceta de, digamos, frívola o de mujeriego, como se decía antes, ¿no?, era la doble cara entre la política pública y la vida privada, que yo creo que algo de eso se vuelve a jugar hoy en día. Carlos Menem era más papista que el Papa real, porque lleva a lo que fue el encuentro de Beijing, donde se tenían que discutir políticas de derechos reproductivos, una postura que era más conservadora que el Vaticano. O sea, y en ese momento no se discutía ni el aborto, se discutía la posibilidad de la gratuidad de los anticonceptivos, que llega mucho después, con la crisis del 2001, a ser ley en el 2002. Y la ley de Entonces, Menem era, lo identificamos como las fiestas, sexo, famosas, pero a las mujeres pobres le decía, vos no podés tener acceso ni a un paquete de pastillas, ¿no? Y hoy pasa que de repente ves novias, jet set, sábanas mojadas donde se vuelca el café en la cama, pero después te dicen no vas a tener acceso al aborto legal o no me gusta eso porque soy muy conservador. No, te quería preguntar de cuándo es el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es del 2010. Ah, sí, es mucho más acá. Me acuerdo haberlo cubierto con el discurso de Pepito Cibrián. Bueno, marica, que lo dice en el programa de Susana Jiménez. Y vos sabés que hay... No, y vino acá al Congreso a hacer una lectura. Sí, claro. Y también estuvo en el Congreso, me acuerdo, claro, porque me tocó cubrirlo a mí. Yo decía, ¿qué es esto? No entendía nada. Yo era en paracaidistas en el Congreso. O sea, venía a veces a cubrir cosas. Bueno, vos sabés que eso es muy significativo. Yo lo traigo porque, bueno, él dice también el poema en el programa de Susana Jiménez, durante muchos años... Yo creo que en ese programa de Susana se ganó buena parte de la ley, ¿no? O sea, que las estrellas populares, que ya sabemos además, ¿no?, tenían muchos amigos gays, hizo que la sociedad se abriera. En la reciente elección, que con un sistema electoral diferente y no está terminada de definir, pero está prácticamente se sabe que la derecha tenía... Todas las encuestas le daban con intención de voto una alianza, posible alianza entre Vox y el Partido Popular en España para ganar. Y una de las cosas más determinantes fue que figuras del espectáculo, bien de derecha, digamos, ¿no?, similares al perfil de Susana Jiménez, las posturas más homofóbicas de Vox acercándose al Partido Popular no gustaron y hubo declaraciones que decían, yo no quiero que mis amigos, por las estrellas que decían sus amigos gays, vuelvan a ser castigados. Y vos fíjate cómo en La Libertad Avanza no habla hasta ahora, todo puede pasar en este camino electoral, hasta ahora no habla en contra de los gays, salvo en esa entrevista que está muy vista en Twitter, dice desde La Libertad Avanza que es más vista que la entrevista a Donald Trump, pero que habla del colectivo LGTB, no se entiende bien acá, ¿no? Pareciera que la elección no quieren volver a tener un Pepito Cibrián diciendo marica y reivindicando el orgullo. De hecho, Lali Espósito, que hoy vuelve en la entrevista con Olga a hablar de la importancia de la memoria, ¿no?, en contra de las reivindicaciones a la dictadura militar, que claramente encabeza, digamos, implica, simboliza Victoria Villarroel. Bueno, en España, en la Marcha del Orgullo, también leyó un poema, ¿no? Y tenía que ver con que, por ejemplo, Preciado, de Paul Beatriz Preciado. Exacto, sí. Y tenía que ver con que en muchos lugares que ya están gobernados por la derecha o por Vox, sacaban de los balcones la bandera de la diversidad sexual, ¿no? Y fue un punto que claramente jugó muy en contra de que esta ultraderecha pueda llegar al gobierno en España. Seguimos con el recuento. En 2017 se aprobó la ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política y las legisladoras representaron el 40,0% entre 2017 y 2019 y el 43,6% entre 2021 y 2023. O sea, si nosotros nos fijamos cómo era un país donde no había
ninguna ley de cupo de paridad, solo había 4% de diputadas. Cuando hay paridad, 43% de diputadas, ¿no? Una diferencia muy fuerte. Pero si lo dejamos al libre albedrío, bueno, las mujeres no somos ni una mínima minoría en la representación política. En el Senado actualmente hay 31 mujeres que representan un 43,5% de la Cámara Alta. Es la primera vez en la historia que el Congreso de la Nación además está presidido por 2 mujeres, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Cecilia Moró. Es un hito histórico. La fuente es la participación política con perspectiva de género y diversidad, editado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en el aniversario del voto femenino en una elección histórica. Gracias, Lu. Muy interesante. Vamos a ir a nuestro próximo invitado. Desde la provincia de Salta saludamos al diputado Zapata que nos estaba esperando. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Espero que ustedes estén bien. Gracias, sí, obviamente estamos muy bien. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuál es el fondo ese? Esa es la fachada del Hotel Termas de Rosario de la Frontera. Un hotel que ya tiene sus años, fue lugar de descanso de algunos presidentes de la nación y es un lugar Ay, se nos congeló. Por su atractivo turístico, por las aguas termales. Ah, perfecto, por las aguas termales. Diputado, ¿estuvo Sergio Massa por su provincia? Sí, anduvo ahí por Güemes. Sí. Ayer, 24 de septiembre, aniversario de la batalla de Tucumán. El primer triunfo de Manuel Belgrano, luego el éxodo jujeño, que fue el 24 de agosto, o 23 de agosto, perdón, para empezar a recuperar el norte y conformar lo que es la Argentina. Claro, ¿y qué le parece, qué rol le parece que va a cumplir los gobernadores del norte? ¿Cuál es la agenda que tiene que defenderse, independientemente del color político al que pertenecen, ¿no? Digamos, la agenda de esta fracción de la Argentina que tanto le ha dado a la Argentina para independizarse en la historia de nuestra nación y que viene pidiendo, bueno, un poco más de reconocimiento a lo largo de los años. Mire, sí, el norte grande, la provincia de Salta, no solo aportó para la lucha de la independencia, sino también para el bienestar de todo el pueblo, con la producción hidrocarburífera, que durante más de 40 años proveyó de combustible barato, energía barata a todo el país, y que luego, cuando por las cuestiones de mercado, las cuestiones políticas, lo transformaron en poco rentable, se cerraron algunos yacimientos, los pozos dejaron de explotarse, se levantaron la valija a las empresas y hay mucho desempleo, hay mucha injusticia en ese sentido en la zona fronteriza, una zona muy sensible porque es una frontera caliente no solo por el tema del contrabando común, sino por el tráfico de estupefacientes hasta el tráfico de personas. Y toda la provincia del norte, lo que nosotros buscamos, justicia, equidad en el tratamiento, básicamente en lo que se considera, o podemos considerar que es el respeto a la manda del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución, cuando habla de una ley de coparticipación federal y la motivación y cuál es el objetivo que habla de un desarrollo equilibrado y armónico de todo el país. Entonces, el atraso que hay en materia de obras e infraestructura, tenemos muy poco peso político al momento de elegir presidente de la nación. Quizás haber sacado el colegio electoral es una cuestión reprochable, pero bueno, es contrafáctico discutir ese tema. Y por otro lado, también de acá de la provincia de Salta se producen legumbres. La principal productora de legumbres de todo el país, de porotos, en sus diversas variedades, en la provincia de Salta. Sigue hay buenos rindes, con la incorporación de nuevas tecnologías se va teniendo buenos rindes en la producción granaria. El ganado, que se empezó a trabajar con la incorporación de la genética en la zona, tiene buena calidad y es muy apetecido. Nosotros nos falta infraestructura y capacidad de faena y bueno, el tema que es, digamos, dominante ahora cuando se habla de economía y de proyecciones y la explotación de los recursos mineros,
particularmente el litio. El norte del país tiene mucho para aportar a la grandeza del país, pero necesitaría también un poquito más, una vista más contemplativa en el sentido de darle el empujón para que arranque. Yo no soy partidario de las políticas de incentivos que duren mucho tiempo, porque eso termina achanchando, sobre todo al sector privado. Se descuidan en incorporar tecnología, en adquirir destreza, mejorar la eficiencia de sus procesos productivos y se transforman en definitiva en una carga adicional sobre la espalda del contribuyente. Hay que ayudar a iniciar las actividades, a crear un buen clima para inversiones, pero luego cada cual con su esfuerzo tiene que generar la riqueza para contribuir a la zona donde se radica y por supuesto a la grandeza del país. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Buenas tardes. Le va, muy buenas tardes. Le consulto, estuvimos conversando mucho sobre este proyecto que presentó el Ejecutivo para comprar sin IVA, de la devolución del IVA, que hay expectativa de que se empieza a debatir este jueves con la posibilidad de tratar una aprobación en las próximas semanas acá en la Cámara de Diputados. Quería consultarle qué opinión tenía sobre este proyecto. Bien, estamos hablando del reintegro de IVA sobre el consumo de alimentos. Que no directamente le bajamos la tasa o no los declaramos exentos. Entonces evitamos un paso burocrático que es el pago, después la devolución. Yo creo que el camino que se elige, bueno, busca una finalidad que todos compartimos, pero el camino más largo, el que tiene más costos y el que quizás se pueda perder en la falta de control. Mire, cuando hay una decisión para bajar impuestos, se los baja y punto. La búsqueda de devoluciones para que esté en manos de alguien, burocracia, la tipificación, la clasificación de los contribuyentes, es un paso más que hace que la medida no tenga el efecto ni surja, ni genere los beneficios buscados. A mí la intervención del Estado... Ay, se nos está complicando la comunicación con el diputado Zapata, que está opinando sobre, el proyecto ahí le quería preguntar IVA, yo, no sé si nos está escuchando. A ver, te quería preguntar... Espera, vamos a chequear. Ahí está. Ahí está. A propósito de ahora sí escucho. A propósito lo de que pasa es que acá estamos lejos. ¿Qué tal, diputado Fabián Waldman? Lo saluda. A propósito de lo que usted está diciendo... Qué gusto. A propósito de lo que usted está diciendo, lo que muchas organizaciones plantean, inclusive el propio Estado en estos momentos, es que lo que significa quitarle el IVA a los alimentos no se ve verificado en el mostrador. O sea, el comerciante no lo traslada directamente al precio de esos artículos y se lo termina quedando ese IVA. Entonces, la medida de acreditar a aquellos que están inscriptos, por ejemplo, en este caso, para menos de 6 salarios mínimos vitales y móviles, y la devolución automática en sus cuentas, hace que no haya posibilidad de una especulación que sabemos que está a la orden del día por parte de muchos comerciantes que siempre quieren quedarse con la parte del león. Yo no voy a criticar que un comerciante busque renta, porque si no habría comerciante, no habría empresa. La definición de empresa está radicada en la búsqueda del lucro. ¿Y por qué sucede esto? Usted dice, bueno, sí, le vamos a bajar impuestos y no se trasladan a precio, no es un beneficio inmediato. Y eso existe porque hay inflación. Si no habría inflación y hay un verdadero mercado, o sea que hay información sobre los precios entre los distintos contribuyentes, la búsqueda de tener un aumento en la venta lleva a que naturalmente se reduzcan los precios. Pero acá lo que deforma todo es la inflación. Usted puede hacer toda la medida que quiere en materia tributaria, pero si no controla la inflación, la Argentina no tiene destino, no tiene destino. Emprendimos la guerra contra la inflación y la perdimos por paliza. Estamos totalmente arrinconados y cada medida que se toma, que nosotros tenemos alguna esperanza, porque le digo, yo soy creyente del Señor de Milagros, así que también creo en los milagros de bajar la inflación, viene fracasando.
Y todo esto, el mayor problema de la inflación es la inequidad, el atraso en los precios relativos que lleva a que la gente cada vez compra menos, después se recompone un poquito, el Estado avanza. Y todas estas medidas que son parches no sirven para nada. Si no se soluciona la inflación, devuelva todos los impuestos que quiera y no va a mejorar el estándar de vida de la población si no controla la inflación. Entonces, entiendo que en el caso de que se debata en la Cámara de Diputados, usted no acompañaría la del proyecto que pretende devolver ese 21% directamente, digamos, a las personas que cobran menos de 6 salarios mínimos, ¿no? Sí, 6 salarios mínimos. Yo acompaño un proyecto de determinar la exención o la derogación para el tema de los alimentos. Miren lo engañosos que pueden llegar a ser los proyectos. Se vendió como que se eliminaba el impuesto a las ganancias porque el salario no es ganancia, cuando en realidad es una cuestión de denominación. El impuesto se llamaba impuesto a los réditos. La reforma del 74 del gobierno peronista pasó a llamarse impuesto a las ganancias. Tenía una categoría más que era por la venta de inmuebles, que se sacó después beneficios eventuales y después impuesto a la transferencia de inmuebles. Entonces se pretende que con esto decir no existe más. No, sigue vigente el impuesto a las ganancias sobre el trabajo personal en relación a dependencia en ingresos muy superiores. Si usted quiere decir la verdad, que se elimina el impuesto, derogamos el artículo 82 de la ley de impuesto a las ganancias y se acabó la historia. Pero en medio de todo esto, hay un doble mensaje y hay un mensaje hasta inmoral. Una cuestión es aumentar los umbrales para la tributación, pero se cae en el error de no corregir la escala original del impuesto, ni las deducciones por mínimo no imponible, y deducciones especiales de tercera y cuarta y demás, pero se crea un impuesto a los altos ingresos. Perfecto. El alto ingreso, todos debemos decir, el impuesto sobre todo de este tipo tiene que tener una progresividad. Se hubiese solucionado agregando tramos a la escala con una tasa superior, pero usted ve que lo inmoral, pero que verdaderamente inmoral, una ley que establece que no pagan ese impuesto a los altos ingresos, diputados, senadores, secretarios, pasando el gobierno nacional y provinciales, pasando hasta el presidente, jueces. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que se sabe un hombre de bien, que va a representar el pueblo, a aprobar cargas que van a caer sobre la espalda del pueblo, que no está dispuesto a aceptarla? Por eso la Argentina está como está y por eso el resultado del 13 de agosto. Hay un doble discurso, vamos a mejorar, no, los que ganan poco van a pagar menos, pero nosotros no pagamos nunca, los diputados y los senadores no pagamos nunca. Estaba exento por el inciso Q del artículo 20, el texto original de la ley 2628, lo eliminó durante el gobierno de Menem a la exención de los jueces y de los diputados, pero los diputados y los senadores aprobaron. Hay un articulito que dice que la compensación funcional o los gastos de representación no pagan impuestos. No sé, en la Cámara de Diputados de la Nación yo veo que se liquida bien, los importes que están exentos son mínimos, pero en las provincias se produce el desbande. Un diputado de Salta que cobra aguinaldo no lo cobra un diputado nacional porque verdaderamente corresponde al concepto de dieta en la nación. Tiene un 40% como dieta y el resto son conceptos exentos, gastos de representación y demás. Entonces no podemos, desde el sector político, dictar una ley que caiga sobre la espalda del pueblo y que nosotros no estamos dispuestos a soportar las consecuencias de nuestra decisión. Por eso es que viene bien a traer a colación aquel dicho que dice, puñalada en panza ajena no duele. Paguemos más impuestos, pero vos no. Entonces, eso es tremendamente inmoral, por eso yo voté en contra. Y hablando de discusiones que se vienen, mañana en la Comisión de Legislación Laboral, entiendo que usted no pertenece, va a empezar a discutirse, va a venir representante, va a estar la embajadora de Chile, una representante de lo que es uno de los sindicatos más fuertes de España, también van a estar dirigentes de la CGT, de la CTA e inclusive de la UIA para discutir la reducción de la jornada laboral en función de permitir más incorporación de trabajadores en esos horarios, siempre hablando, por supuesto, charlamos hace un rato aquí con Daniel Arroyo, el diputado del Frente para la Victoria, de aquellas empresas que estén en posibilidad de llevarlo adelante. ¿Cuál es su opinión? Miren, la mayoría de las empresas están con un uso parcial de su capacidad instalada. Eso significa
que la reducción que pretende hacerse en mira que se incorpore más gente a trabajar, no va a cumplir su objetivo, pues reduce las horas laborales y no van a incorporar a nadie. Usted va a reducir la hora laboral, la situación de inflación, el poder adquisitivo, el achicamiento del mercado de consumo. ¿Usted cree que el mayor costo que ellos representan para poder ser trasladado a precios con éxito, o sea, de que no baje la demanda, no baje el consumo? Es una cosa impensada, solo parte de la mente de alguna alquimia, ¿no es cierto?, que nunca afrontó, manejó o administró una empresa privada. Mire, usted baja 2 horas, baja la cuarta parte, el 25%. ¿Cuánto cree usted que aumenta la incidencia de la mano de obra en el costo de cualquier producto elaborado cuando usted reduce la jornada de trabajo? Nada. Sí aumenta, señor. Sí aumenta muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque tiene menos tiempo de trabajo, puede producir menos. Entonces, para producir y alcanzar los niveles normales, tienen que incorporar más gente que va a pagar más. Entonces, baja la jornada laboral, van a bajar los salarios. Pero justamente el hecho está en mantener el salario. La propuesta está en mantener. Es muy fácil, como les digo. Es muy fácil porque puñalada en panza ajena no duele. Usted presiónelo al empresario que mantenga el salario y de algún lado tiene que recuperar ese mayor costo por menos tiempo productivo y se lo va a trasladar a precio. Entonces, si no hay acá una normalización de toda la economía, este tipo de parche conspira contra el progreso de la República Argentina. ¿Se puede achicar la jornada laboral? Por supuesto. Mire, en el campo normalmente... depende de la época del año, la mitad de la jornada la gente se dedica a hacer mantenimiento porque no hay ocupación, lo bajamos, pero si usted no baja el sueldo, le termina incidiendo en un costo en alza, se da cuenta, porque no, usted en el tiempo que queda libre del laboreo, la gente le puede ayudar a limpiar alambrados, a mejorar caminos, a mejorar tomas de agua, etcétera. Si no lo hace, va a tener que comprar más horas de trabajo, o sea, contratar otras personas que le va a aumentar los costos. Entonces, si no estamos en una economía en crecimiento, no se puede hacer esto con costo cero. Esto tiene un costo y ¿en dónde cae? En el bolsillo del que menos tiene, que el que paga la inflación. Diputado, le queremos agradecer este contacto con nosotros, muy amable, y seguramente, bueno, esta semana hace una semana de actividad con distintas comisiones. Está por ver si este proyecto Compre-IVA se puede trabajar esta misma semana y está la expectativa de, por lo menos del Frente de Todos, de una próxima sesión que puede incluir ese tema. Así que se vienen semanas agitadas. Sí, mire, yo, por supuesto, a mí me eligieron y no hay nada más que me haga sentir tranquilo que ir y concurrir y sesionar. Pero pareciera ser que desde el 13 de agosto, todo el sector político, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todos aquellos que tienen una exposición pública, le vino como una especie de síndrome de abstinencia y quieren hacer todo de un día para otro para mostrarse productivo y para obtener el favor del voto. Yo creo que la elección está totalmente definida y este tsunami de normas que vienen a alterar sin considerar las consecuencias mediatas de todas estas normas, vienen a alterar un equilibrio parcial y muy precario que puede tener la economía, son negativos. Y lo que es peor, que toda la campaña esta que se supone que va a empoderar a Sergio Massa, se paga con recursos públicos, no solo su traslado, porque el de ayer fue un acto de campaña, sino también con los recursos fiscales que se dejan de percibir, que se terminan pagando con emisión monetaria y termina transformándose en inflación. En definitiva, las rebajas tributarias las terminan pagando el que menos tienen porque es el que donde tiene mayor incidencia la inflación. Yo no tengo ningún problema, siempre estoy dispuesto a colaborar y dar mi punto de vista, pero muchachos, un Valium de vez en cuando, bajen un poco las revoluciones, porque por acelerar el proceso no está garantido que se obtengan buenas normas. Gracias, diputado Zapata, que tenga buenas tardes. Gracias a usted. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Bueno, mañana por lo pronto a las 13 horas se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo. Hay invitados representantes de distintos gremios y especialistas que van a poder exponer sobre este régimen, seguramente traer experiencias de otros países que están funcionando. Sí, efectivamente, bueno, va a estar la embajadora de Chile y también una delegada, una secretaria de Relaciones Internacionales de las Comisiones Obreras, que es la central sindical más poderosa de España, donde también se implementó una medida similar
la CTA, la CGT. Y aparte, la embajadora es referente sindical. Sindical, efectivamente. Además tiene esa doble función, ¿no? De poder exponer desde su experiencia y por otra parte esto que se está debatiendo y que viene teniendo éxito. Sí, recordemos que son en total 7 los proyectos que se presentaron referidos a la reducción de la jornada laboral. 5 son del Frente de Todos, hay uno del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás del Caño, hay otro del Partido Socialista de Enrique Esteves, ahí me ahogué. El objetivo es arrancar el debate el día de mañana con reuniones informativas. Gracias. Ahora, la diferencia, porque, a ver, ¿qué es lo que te dicen de parte del Frente de Todos? La mayoría son diputados y diputadas y de origen sindical, que viene impulsando la reducción de la jornada laboral hace muchos años, pero ahora está intercediendo el propio gobierno nacional. La escuchamos a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hablando sobre el objetivo que tiene todo el gobierno. Que va a estar mañana también, Kelly Olmos. Que va a estar mañana precisamente. Y lo que están pensando ya de parte del gobierno como del bloque es, de todos los dictámenes que hay, bueno, presentar el que tiene más peso es el que presentó Hugo Yasky, secretario general de la CTA, de hacer por una disminución progresiva de las horas semanales, ¿no? Sabemos que lo que recomienda la OIT son hasta 40 horas semanales. Hoy en día Argentina tiene 48 como máximo, ir de 48 a 44 y de 44 a 40 de manera progresiva en los próximos años. Hay que ver si se examina y hay que ver si finalmente llega al recinto. Muy bien, mañana estaremos atentos entonces a esa comisión y al resto de los temas que pasen por aquí por la Cámara de Diputados. Un placer haberles hecho compañía, nos reencontramos mañana. Gracias muchachos, Meli, que te mejores. Gracias Fabi, nos reencontramos con ustedes mañana como siempre en la segunda edición de DTV.